Buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportiva. Buen año, eso es lo que le deseamos a todos ustedes, tanto a nivel personal, a nivel profesional, por supuesto de salud y deportivamente. Mismo objetivo para el Real Oviedo, mismo objetivo para el Sporting de Gijón, es ver quién allá por el mes de junio va a estar en primera división, que ese es el objetivo, no nos engañemos, de las dos aficiones y de los dos equipos. Por otro lado, vamos a analizar todo esto con nuestras sesiones habituales. Vamos a estar con el GEME y sus invitados, vamos a estar también con el análisis de prensa, vamos a estar con la tertulia de aficionados, vamos a estar con nuestro árbitro y lo vamos a hacer, vamos a analizar la jornada de ayer, evidentemente, ese empate del Real Oviedo ante el líder, ese buen empate y esa victoria, el Día de Reyes del Sporting de Gijón ante el Córdoba. Hay que recordarles una cosa, se está a tiempo absolutamente de todo, primer partido, el que en la próxima jornada de la segunda vuelta, es decir, que quedan 21 partidos para que todos intenten hacer los deberes y vayan al objetivo que les hemos comentado, que no es otro, que vamos a ver quién es el primer equipo que juega contra el fichaje más caro de nuestra liga, contra el señor Coutinho, si es el Real Oviedo o si es el Sporting de Gijón. Vamos con todo ello, ya nos está esperando don Eduardo Barredo, el Gemelu, y sus invitados, ahora mismo. Juego de Dos, primer programa del año, ya saben ustedes que no nos puede faltar don Eduardo Barredo, el Gemelu. Geme, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Cuénteme usted con qué invitados trae hoy. Tony Cancún, mi amigo Tony, el jugador mío, y después el señor Fierros, que es una estrella. Don Sindín, ya sabes, con ponernos en latín. Máximo, un crack. Para todo el fútbol de Modesto es un artista. Sí, señor. Crónicos. ¿Cómo ha empezado usted el año? Bueno, pues yo empecé el año muy bien, bueno, viendo el Sporting, viendo el Oviedo. El primero que fui fue el Sporting. Ya vi, ya sabes que, aunque la gente después dice cosas raras, yo vi este baraje, ya vino. Ya el primer partido, San Nacho Méndez jugando, un jugador bueno, que no tiene ni puta idea, está igual que los demás, ni idea. Nada más que van a poner al más veterano, cogen las alineaciones de esos que tienes tú en las revistas y de atrás empiezan a leer, coño, este jugó más que el otro. Porque mira, que quitar a ese Nacho Méndez en el equipo del Sporting, que es el único que sabe parar y jugar y dominar y hacer cosines, y poner aquí los dos, dando hostias para arriba y para abajo, y no palmaron de milagro. Por eso, los entrenadores esos que yo hablo, son estos jugadores que vienen los intermediarios, que son como ellos, son otros ratas del fútbol y los empiezan a meter, y meten a uno, y meten a otro. Pero bueno, allá ellos, ya, porque no va, conforme empezó a producirse, no va a estar arriba. Y el entrenador del Real Oviedo, el otro día, y siempre lo voy a seguir diciendo, yo tengo una cosa, Real Oviedo, y quiero más que nadie que suba al Real Oviedo, pero yo como lo veo jugar, sigo insistiendo, con ese sistema de 3 centrales y 2 carrileros largos, no puede subir usted, porque señor Anquela, no se haga para la pelota. Hay una pelota a los delanteros. Ayer en el penalti, que lo puede fallar cualquiera, pero cuando usted tiene dos hombres o 3 con unos golpeos de balón perfectos, como Saúl Berjón, o como Íñigo Arón, o como se llame. Estos son 2 o 3 que son unos jugadores que tienen que tener siempre el balón para todas las cosas que hacen. Y ese sistema es malo porque usted juega con 7 defensas y medio. Se lo voy a explicar, un portero, 3 defensas centrales, 2 carrileros largos, un medio centro más bien defensivo y otro que no es defensivo pero no ataca, es decir, atacamos con dos jugadores extraordinarios como son Saúl y Aarón, que son los que ayer hicieron esa jugada perfecta, porque si están un poco apoyados con los jugadores como yo digo, con ese húngaro y con algo del Vetusta y con alguno más que igual tiene en el Oviedo, deshaga usted ese sistema y el Real Oviedo está en primera división y quite a los 2 delanteros centros. Ponga usted a Steven, que es mucho mejor
que Toché y que Linares. Y se lo dice a usted el GM, no que la gente. No. Bueno, yo discrepo como siempre con el gemelo, por eso vengo yo aquí para poner el contrapunto del jefe. Él va en plan negativo, yo creo que hay un positivo. La última vez que estuve aquí, la trayectoria del Oviedo parecía que iba a encajar y tal, que iba la cosa mejor. Hay que darle partidos a toda esta gente, pero yo creo que ahora la alineación del Oviedo ya se la sabe la gente, ¿eh? Y entonces eso es fundamental. Yo siempre digo que a cualquier jugador hay que darle 3 o 4 partidos, no 20 minutos un día, sacarlo en el minuto 70 y no se quita. Ahora el Oviedo lleva 6 partidos seguidos, 5 ganados y 1 empatado, pero empatado no en cualquier sitio, contra el líder y además cometiendo tú los 2 errores del partido, que es que fallas un penalti y que encima te mete un gol de Alevín, no, de Prebenjamín casi. Bueno, un borrón, cualquier escribano echa un borrón y yo creo que le va a servir para adelante, para mirar para atrás cuando vaya a echar el balón al suelo y tal. Un error muy grave. Después fallas el penalti, un penalti que como casi todos los penaltis había que repetirlo, porque hay por ahí fotos que lo dicen, había 4 o 5 jugadores dentro del área del equipo contrario ya, uno en medio del Oviedo entrando, y además todos los porteros se adelantan, todos los porteros dan 1 o 2 pasos hacia adelante y después, claro, cubre mucha más portería. Yo no sé. No obstante, este fin de semana Fierros ya he visto fallar un montón de penaltis, sobre todo en segunda división. Sí, bueno, pero terrible. Es que, y el Oviedo lleva una trayectoria, y lo falló Rocha también. Y 4 penaltis ya fallaron. Exactamente. Sí, no es tan fácil, pero ojo, la mayoría de los penaltis se fallan porque le dan ventaja siempre al portero, ¿eh? Porque ayer, por ejemplo, el que paró el Keylor Navas, da 2 pasos, está 1,5 metros adelantado antes de golpear el balón, es decir, que el ángulo de tiro pues es mucho más difícil y tal. Pero bueno, el Oviedo ayer hizo en un partido donde el líder que es el mejor equipo como local de la categoría, pues va por debajo del marcador y consigue empatar. Que las pasó mal al final, bueno, pero el punto era bueno, sobre todo en ese campo es muy bueno. Todo lo que no sea perder es buenísimo. Y bueno, pues tenía 2 partidos seguidos fuera y uno era contra el líder y ahora vamos a Vallecas. El problema grave es de que el Rayo Vallecano viene de perder también en casa y que es difícil que vaya a perder 2 partidos seguidos. Pero cuando se tenía el Oviedo este fin de la primera vuelta e inicio de la segunda, 2 partidos seguidos complicados y tal, se decía, ¿cuántos puntos tiene que hacer el Oviedo? Pues con no perder ninguno de los 2 partidos, yo creo que es suficiente. Son rivales directos. Y yo veo al Oviedo, pues la rampa esa, en un momento determinado, no sé si está ahí donde, como dice el entrenador Anquela, donde cuecen les faves, él dijo las faves, pero bueno, les faves, pero está y es otra cosa, tiene un peso específico importante y está metido ahí arriba. Y hay que ver la clasificación en el mes de marzo. Vamos, ya nos queda menos, ¿eh? No, junio. 2 meses y medio así. Junio. No, pero en el mes de marzo, si estuviésemos ahí, estábamos muy bien, ¿eh? Tony. Bueno, yo opino desde mi punto de vista que... ¿A qué sitio vas a ir? ¿Al del Geme o vas a ir a Fierros? Yo creo que estoy en el medio. En el medio, perfecto. Muy bien. El Oviedo tiene un juego rampón, o sea, yo no le veo juego ninguno. O sea, es decir, voy a ver al Oviedo a puntuar, ¿ok? O sea, el Oviedo está puntuando muy bien, me parece perfecto, pero el juego no es un juego que emocione y que dé un futuro esperanzador en cuanto a que cuando un equipo juega bien, yo lo decía el año pasado, al final los resultados favorecen, pero cuando un equipo tiene un juego muy defensivo, jugando al contragolpe y a la suerte de 2 muy buenos delanteros que tenemos, que eso sí estoy de acuerdo con... Pero ayer, Tony, perdona que te corrija un pelín, no fue tan defensivo cuando la primera media hora prácticamente se juega en campo rival. Jugó muy bien, jugó muy bien, hubo posesión, jugó muy bien y dominó, pero no hubo juego, a ver si me entiendes. Te quiero decir que... Posesión es una cosa. Que tú vayas al líder, que vayas a su casa y que la primera media hora prácticamente no lo dejes salir, dice mucho, ¿eh? Yo estoy muy contento con el punto y con haber jugado como jugaron allí, porque era para sacar ese resultado. Sí. Porque no vamos a hablar de que en el minuto 13 pasó lo que pasó, en el minuto 30 pasó lo que pasó y en el 70 metimos, no. El portero, para mí, que el año pasado yo gritaba en contra de Juan Carlos, este año se está haciendo justicia poniendo a este chico, no a Esteban, que ya no está, pero me está dando la razón de lo que yo hablaba mucho el año pasado. Respecto a lo que estábamos hablando del partido, el Oviedo tiene un juego rampón.
diga quien lo diga, y agarras cualquier editorial de cualquier periódico, es un juego defensivo, excesivamente muy defensivo, que está sacando puntos. Por lo tanto, yo no puedo decir nada malo de Anquela, porque lo que quiere la mayoría de la gente es que el Oviedo esté ahí arriba y que suba. Por lo tanto, creo que ese juego rampón que tiene, si no cambia un poco y va mejorando la calidad y que veamos más opciones de jugar más vistoso, un poco más práctico, y con esos dos delanteros que tenemos que se mantengan físicamente bien y algún movimiento, yo siempre peleé mucho por Steven y por el medio volante, por el, ¿cómo se llama este chaval? Edu Cortina. Creo que son jugadores que los tenía que haber ido sacando poco a poco porque tienen sitio para ese juego que va además a hacer al Oviedo más grande. Pero atender una cosa, vosotros dos como entrenadores y por supuesto también Fierros. Andaba el Real Oviedo hasta la jornada 15, que llevaba 5 partidos ganados, 5 partidos empatados y 5 partidos perdidos, andaba deambulando mucho, ¿no? De repente te encuentras con una racha extraordinaria. Ahí, Geme, entiendo que hay poco que tocar, ¿no? Te quiero decir, te puede parecer más o menos no muy elitista, pero los resultados están ahí. Sí, pero es lo que yo opinaba. Hay un problema, el equipo no está ganando, el equipo no está jugando y discurre, piensa y dice voy a cerrarme atrás, voy a marcar, voy a tal. Pero que tampoco se cierra. Escucha, no, ya lo sé yo que no se cierre, no, por la noche. Cuando un equipo juega con 7 jugadores que son defensivos, esos a la hora de atacarnos, Creo que lo voy a ver. ¿Tú conoces algún equipo de España, alguno bueno, importante, que esté jugando con 7 hombres que son más bien defensivos que atacantes? Joder, eso es el ABC. Y yo quiero eso para el Real Oviedo. El Real Oviedo, si cambia, como digo yo prefiero más que juegue el Guaje que ayer que salió, el húngaro ese cuando salió, yo prefiero verlo al principio. Y yo prefiero más, yo quito un defensa como mínimo o 2 y voy a atacar. Y el juego de esos 2 que metieron el gol, si tienen apoyos, esos hacen mucho más de lo que hacen. Y ese quiero ser el Oviedo que quiero yo, que vaya a ganar, no que vaya a ramplar. ¿Por qué? Mira, ese partido, el Oviedo ayer el otro día era el primero. ¿Tú te acuerdas que escucha, era el líder, ¿no? Eso. ¿Te acuerdas que era el líder? No se te Sí, olvide eso, que es por muy importante. Por eso contra el líder va tu Dios, pues como yo. El líder que además lleva cuántos Fierros. ¿Por qué la gente dice, voy a atacar al jefe? Es más fácil atacar al jefe que a otro. Que si leen los resúmenes del Huesca, el Huesca juega al fútbol. Mucho más que el Oviedo. Claro, y tiene 3-4 jugadores que la tocan de maravilla. Yo te voy a decir una cosa, y además... Por eso está ahí arriba. Los 2 equipos que están arriba, el Cádiz y el Huesca, contra los que ha jugado el Oviedo, han sido los 2 equipos, que menos ocasiones le han generado al Oviedo. Sí. Los que más el partido controlado tuvo el Oviedo. Eso es algo... Pero es que lo que te estoy diciendo yo, el Oviedo, contra estos va a amarrar, y va, a ver si saca. Cuando te juegue con otros, si tenga que llevar la posesión y jugar, no va a llegar. Y estamos hablando del Real Oviedo. El Real Oviedo tiene suficiente material. Lo que pasa es que después los que manejen el Real Oviedo, pues yo creo que están hasta equivocados. Mira, el Real Oviedo el otro día va a echar a 4 o 5. Hostia, si los fiches en agosto y ahora échelos... ¿Quién fichó? ¿Quién fichó? Bueno, pero eso ocurre. Bueno, claro, eso es para ti, que eres forofo. Pero yo no soy forofo, yo quiero que el Oviedo suba. Pero eso ocurre con todos los equipos. Yo lo dijimos ya otra vez aquí, creo que volvió a hacer una plantilla demasiado amplia. Y está de moda y para eso tiene un director deportivo, un secretario técnico, quieras, llámelo como quiera, que él tiene que moverse y tiene que mirar. Entonces, ahora ya marchó Busu, se dice que va a haber más salidas, y si hay salidas va a haber llegadas, pero vamos, yo lo que está funcionando bien no lo hay que tocar. Funciona bien y voy en contra del Geme en otra cosa. Aquí ahora estamos en segunda y lo que interesa, ¿qué es? Ascender. Entonces a mí me importa un bledo cómo se consiga. El fin justifica los medios. Y aquí lo que hay que hacer es puntuar. Pero ahora, si después, encima de puntuar... Bueno, pues de momento estamos ahí a 2 puntos. Mira la clasificación. A 3 puntos del ascenso directo, ¿no? Vale. Tú ponlo como quieras. El Geme, y si no, ya está. Jiménez se equivocó y hasta luego, Lola. Se terminó. El Geme no se va a equivocar. El Oviedo va a subir si usa sus propios jugadores que los tiene.
Yo no sé los nombres, tiene el húngaro, tiene un italiano, tiene que quitar el sistema ese de los dos delanteros, no sé cómo cojones. Si es posible que se saque un jugador que salga de una lesión como ese Toché y no salga un niño que jugó el otro día y jugó 10 minutos con el Oviedo y lo hizo perfecto. Y lleva 18 goles. Tenemos los miembros, vamos por el buen camino, se está puntuando, 5 victorias seguidas. No vas por el buen camino, un empate. Estás equivocado. Si se ficha algo que traiga y que mejore lo que hay, o que pueda suplir durante 30 o 40 minutos. Mira, van a traer que ya tiene 35 años o que... En lo que no estoy de acuerdo contigo es en una cosa además. Este hombre está siendo justo en una cosa, es decir, hay una serie de señores que cuando vienen normalmente suelen jugar y él ha visto que no estaban en condiciones, llámese Mariga, llámese Puzco, llámese alguno más, y ha sido muy justo de que están donde están. Los sistemas son para cambiarlos, va Antonio Arme. Pero joder, se cambian. Cambió el sistema y es cuando está funcionando el equipo. No, mira. Ese sistema lo cambió porque estaba tocado. Y el Oviedo cuando entró, porque estuvo a punto de largar y todo. Y el Oviedo muy complicada, cuando salió de ese sistema, inventó eso y le está yendo bien. Pero eso, al Real Oviedo, cuando está en el puesto de arriba, metido ahí ahora hay que decir, aquí estamos nosotros con cojones, y vamos a ir a ganar, no vamos a ir a cerrar nosotros. Bueno, y ayer si hubiese ganado, si no hubiera dado esas dos circunstancias negativas. El Oviedo tuvo 12 partidos de Liga que la defensa daba pena verla. No había acertado con los cambios ni con los movimientos. 12 o 13, yo estuve echando la cuenta ahí hoy en la tarde. 12 o 13 partidos que eran errores. Atiende, el Oviedo, espera, cambia, así lo ponemos en escena. El Oviedo cambia en el descanso del partido de Lugo, que se puede ir perfectamente al descanso con 1-3, 1-4, porque falla uno. Y allí cambia toda la historia del Real Oviedo. Y ahí es donde enlaza los partidos que lleva ahora esos 6 que está llevando Fierros. Pero él, Anquela, el entrenador del Oviedo, se está confiando en exceso de ese planteamiento. Joder, le va bien. Bueno, coño, pero estamos hablando de puntos. Estamos hablando de puntos y de fútbol. Estamos hablando de las dos cosas. Yo estoy diciendo estamos hablando de que si vamos por puntos y si aparte de ir por puntos podemos jugar el balón, tener más oportunidades adelante, tener jugadores adelante que en punta, que ayuden, y medio punta que ayuden a esos dos. Es fácil hacerlo. Tony, todo lo que tú quieras. El Oviedo tiene actualmente una virtud, estarás de acuerdo, Gemelo, conmigo, y es que concede muy poco. De hecho, le han hecho muy pocos goles. 2 goles en los 6 últimos partidos. Claro, le han hecho muy pocos Goles. Estamos hablando de 18 partidos, el Oviedo llevaba 22. El Oviedo es el equipo de arriba, de aquí para arriba, que más goles llevaba en contra, junto con el Rayo Vallecano. Llevaba 22 goles. ¿Entiendes? Y en los últimos partidos ha logrado, joder, pues eso lo está equilibrando. Aún así lleva un montón de ellos, ¿entiendes? Entonces, es el equipo de los que más mete, pero también tenía ese problema, Geme. Joder, entonces, encuentras una cosa... Yo lo único que pretendo, a mí ese sistema, porque vamos a defender siempre. Yo no quiero que el Oviedo defienda, porque estoy convencido, como vi tantos y tantos... Tiene gente para atacar, cuando hay que atacar, los dos carrileros suben la banda muchas veces. Suben lo justito. Lo justito. Cuando pueden. Mira, una cosa es improvisar, un lateral, como tú tienes el mejor lateral de la categoría que lleve ¿cómo se llama? Atiende una cosa, ¿cuándo has visto tú en el Real Oviedo que los defensas lleven tantos goles? ¿El qué? Los defensas llevan muchos goles. El lateral derecho, los dos laterales derechos y los dos laterales derechos han hecho gol de 9, estando de 9. Subieron a cabeza y remataron allí. En jugada. Han hecho gol en jugada los dos. Y hace muy poquitín en estos 6 últimos partidos. Y el central, efectivamente, de hecho, es el más goleador de la categoría. El Pisón, vamos a ir a cenar. Si yo pierdo lo que yo digo, con ese sistema, lo Oviedo... Asciende, pago la cena para todos. Vale, muy bien. Es más, el gol del Oviedo empezó en una jugada de Mosa. O sea, realmente donde se inicia el juego es con el Rubio, con el Mosa, ¿no? Desde atrás. Sí dan seguridad en la defensa. Oye, joder, son 7, Tony. Por eso digo, estoy hablando de eso precisamente. Sí dan más seguridad, pero después el medio del campo... Fierros y Gemelo y Carlos, yo el medio del campo creo que falta ese enlace con esos dos puntas y sobra un delantero centro que puede sacarse minutos o puede sacarse a los 20 minutos, pero para iniciar el partido y ponerse a luchar por ganar el partido desde el principio y por delante,
tienes muy fácil hacer la alineación porque tienes jugadores para hacerlo. Hay otra cosa en el Oviedo. Errar muchas veces se dice que es de sabio, siempre, ¿no? Hombre, claro. Yo creo que se equivocó poniendo Forlín en el centro del campo y ahora, sin embargo, está haciéndolo muy bien de central. Y el Oviedo ahí ganó muchísimo. Y muchas de las cosas que tiene de esa fortaleza defensiva que tiene el Oviedo es la presencia de Forlín ahí. Solo cuenta, además, Fierro. ¿Cuánto tiempo hacía vosotros en el mundo del fútbol que no veis un equipo jugando con 3 centrales atrás y sobre todo uno que haga labores pero puras y duras de líbero? Es decir, que se engancha cuando se engancha, que se desengancha cuando se desengancha por detrás, que va al cruce. Pero se hacía mucho tiempo que no se veía ese fútbol, digamos, ese fútbol tradicional. Mira, el único partido que el Oviedo salió, el otro día salió mejor. Fue el único partido que salió, coño, ayer. Desde el principio. Salieron los defensas, pusieron demasiado interés, trabajando muy bien, fueron allí y dominaron el partido. Y golpearon. Hay que darse cuenta también, que tú sabes que ayer las 3 bajas que tenía es importante. Dos de ellos... ha tenido bajas. ¿Quién? El Oviedo ha tenido bajas. ¿Tú me dices el Huesca? El Oviedo nada más que tiene la baja, de ese, el húngaro, ese, ¿cómo se llama? Que jugó ayer, que juega de puta madre, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo fuera Toché del equipo? Ese Toché no puede jugar ni en el Grisón. Bueno, tanto digo yo. Y ha estado Aarón, y ha estado mucha gente. Ese Aarón, yo lo que quiero es que el Oviedo... ¿Tú crees que un niño, y creo que vas por ahí, ¿tú crees que un chaval de 20 años, como era ayer el Cucho, puede salir en el minuto 60 porque tiene una gripe? Pero tú crees que es lo lógico, pero es lógico, joder. Oye, pues mejor jugador de la categoría con mucha diferencia, pero te quiero decir yo, hay que darles gracias al entrenador porque evidentemente el nuestro que tenía la misma gripe jugó. Porque los entrenadores estos van todos de listos. Mire usted, si usted está lesionado, si no tienes uno que sale de una lesión, hay que sacarlo al principio. ¿Por qué? Porque igual se lesiona. Y si lo hacen en el tercer cambio, joder, queda uno menos. Hay que ser, y esto no es que ni saben eso es el ABC del fútbol. Y aquel pues no, y después faltó y el que juega de verdad, que es el mejor medio que hay en toda la categoría, el melero ese que la hostia juega de puta madre. Pero bueno, y este iba en grande, yo no, mira, estás equivocadín. Aquí hay, con lo justo que tienes, sigue trabajando y sigue tirando. Cuando ganes 2-0, coges al Tupo o a quien quieres, te lo cambias. Y vas ahí. Por eso lo vi ayer. Pero mira, un tema muy importante. Esta semana salía Carlos Hernández diciendo el equipo tiene mucho margen de mejora. Yo creo que no, que está al límite de todo. Es decir, creo que sí, a medida que avancen los partidos y la confianza que dan los resultados y todas las cosas. Por eso dicen también que mejoró el vestuario. Es que el ambiente del vestuario cambió. Coño, yo ni lo diría. Porque el vestuario no tiene que cambiar, el vestuario tiene que haber buen ambiente siempre. Pero es que hay mucha mentira del año. El año pasado hubo una mentira, Tony, enorme, evidentemente. El vestuario del año pasado es como el de este. No, los que se queden a partir del 18 se cagan en Sofía Loren 48 veces, el Moreno. Por eso no se debe tener una plantilla tan larga. Por eso que dijiste tú al principio. Yo no estoy de acuerdo con Gemel, di primero. Hay mucha gente con mucho ego. Eso, para que tú puedas sufrir y puedas tener. Pero no hay, estos entrenadores, que son todos iguales. Tú ves, llegas al Barcelona y ficha por 165 millones, un jugador que jugaba en el Español, que juega, está igual que los del Vetusta o los del San Martín, que podía fichado por 3 dólares. Y fichen ahora 160, y después presumen de canteras, y esto es mentira, que son unos pistoleros. Es corrupción el fútbol, porque quieren mover el perro. Han pagado por un futbolista, efectivamente, 160 millones, cuando ellos han tenido, quien alguien opine que ese futbolista es mejor, por ejemplo, que Xavi o Iniesta, es una barbaridad. No, pero ya lo están opinando. Ya lo están opinando. Bueno, eso es una barbaridad de momento. De momento, y todavía. ¿Qué opinan que este ficharon es mejor que Xavi? Están opinando ya que efectivamente es mejor que Xavi o que es mejor que Iniesta. Y eso ahora mismo, el futbolista que han fichado. Coutinho, el que ficharon. Al no tener a Xavi también evolucionó la forma de jugar. Comparar a ese con Iniesta o con aquel Xavi, es una barbaridad. Es como comparar a Dios con un gitano. ¿Entiendes? De momento Dios, sí. Y con un máximo respeto que hoy fui a despedir al párrafo de Pumarín, a Chema. Que fue el mayor. Nunca en mi vida vi tanta gente yo en una iglesia. Es imposible ver cómo lo despidieron todos. Y eso es igual. Chema, hay que mandarnos desde el cielo, porque si va para el cielo, para que el Oviedo
Primero, para que el entrenador cambie un poco, que cambie. Es que tiene jugadores, pero si no cambia. Cambió, no, señor, no cambia, que no va a cambiar, que falta un escalón. La prueba es que, a ver, vamos a ver. Bueno, ahora está dejando bigote, bien, bueno, vale. Ahora el Oviedo va a querer traer ¿cómo se llama? A Koné. A Koné. Sí. Estuvo aquí y esos que están aquí. Venía lesionado. Pero eso es, mira, todo eso que dices tú habitualmente de que se atracan, no se atracan. En el tema de Koné hay una cosa clara. Koné sigue viviendo de una temporada espléndida que hizo en el Racing de Santander. Pero fíjate para cuánto le dio. Claro. Le dio que estuvo lesionado. Le dio para la del Oviedo. Le dio para la del año pasado del Leganés y le da para la de este año del Leganés. De una temporada buena. Pero es que hubo gente que salió del Real Oviedo en los últimos años para Primera División que no habían destacado en el Real Oviedo de forma extraordinaria y que están en Primera División y que al final el fútbol los tiene. Borja Valle, ¿tú crees, Borja Valle, por ejemplo, que pueda estar en el Deportivo con lo que había hecho en el Oviedo? En Primera División es imposible. También estuvo lesionado. Pero por eso te quiero decir. Pero no para jugar en Primera División. Todos esos los tuvo el Real Oviedo. Y el Real Oviedo en aquella época no estaban para jugar tan arriba. Subido. Lo que pasa es que aquel entrenador que tenía prefería a Toche, que prefería a Les Entrades de Borja Valle y Koné, que no jugaban porque estaban lesionados, no jugaron porque el entrenador no los puso. Entonces, y por eso marchó para adelante. Y ahora vienen estos deben tener colaboración con el Leganés. Trajeron aquel Cromu que jugaba en el Toledo, que está para jugar otra vez en el Toledo, el negrín aquel. Y bueno, ya volvió para allí. Y de Leganés, y hay algo ahí, somos amiguetes, dame este y dame el otro. No, son incapaces de descubrir, y los jugadores hay que descubrirlos con 18 años, que hay así. Pero es una vergüenza que en el fútbol pase. Casi como una confirmación de lo que hablé hasta ahora. El Oviedo tiene que tener más cuidado con la cantera. Los jugadores son como un cigarro, se queman solos. Y después estamos quejándonos de que que Cristian se fue para no sé dónde, qué tal. Entonces, tiene el Vetusta. Cristian le pasa lo mismo. No había hecho una temporada tan enorme como para irse a un equipo de primera. Sí, pero estaba jugando una selección. Ahora tiene que bajar, tiene que volver a caer, porque evidentemente era muy difícil, joder. No había sido tan extraordinario. Pero hay que darle oportunidades. Claro, la primera hay que darles oportunidades. No tuvo las ocasiones. No tuvo ocasiones, Fierro, no tuvo ocasiones. No le dieron ni una siquiera. Y es más, te voy a decir, las veces que salió en el partido desde el inicio, hizo grandes partidos en el Carlos Tartiere. Y después de repente lo quitaron. Después se lesionó, etc. Yo lo que quiero decir es de que me gusta que el Oviedo esté ahí, me encanta, espero que pueda estar más arriba, pero tiene que contar con jugadores de la cantera, tiene que dar oportunidades. Si el equipo saca a Toche recién lesionado ahora, después de 3 meses de estar lesionado, hombre, yo llevo a Steven y saco a Steven. Yo no llevo a Toche ahora que acaba de empezar a entrenar, lleva 8 días entrenando. Y mis respetos para Toche, metió muchos goles, de acuerdo, pero yo llevo a Steven. Y en el medio del campo llevo a Edu y tengo 2 jugadores que puedo apostar por ellos y que les doy la oportunidad en esos minutos que estás dando a jugadores que no te van a dejar nada. Y no estoy estropeando ni el planteamiento que él tiene, ni cambiando nada del Oviedo. El Oviedo puede seguir puntuando. Sí que es verdad. El sistema que él tiene con él si no va a subir. Bueno, ya, pero que te quiero decir. Desármelo usted. Digo que teniendo la posibilidad de tener, vestirse no como antes, que se vestían solamente 16, jugaban 11 en el banquillo. Ahora puede estar en el banquillo 7. Sí, estaba bien que estuviese en el banquillo, sobre todo para dar oportunidades a esa gente que se fuese formando. Aunque sean 10 minutos. O sea, si estos jugadores, perdón, que hubiese tenido más tiempo Viti, yo creo. Viti, Steven y Edu Cortina, claro que sí. Estamos con un jugador de cristal que lleva 2 temporadas prácticamente sin jugar nada. Y cuando sale se vuelve a lesionar otra vez y demás. Pero sí, es la posibilidad. Pero claro, con una plantilla tan sumamente larga, no puedes poner encima de meter los jugadores del filial y dejar jugadores de ese ego. 28 o 30 jugadores tenía el año pasado. 33, pero con los que... Entonces, con 33 jugadores no hay entrenador en el mundo que yo conozca que pueda soportar esa plantilla de 33. Y no, y que estén todos vas a tener siempre 15 en contra tuya, siempre. Pero eso va en combinación con el gemelo. O sea, tú fíjate los méritos y la labor que ha hecho Fernando Hierro en el Real Oviedo y sales para la Federación Española que te pagan un pastón, que te pagan un pastón
exagerado, y tú dices, pero ¿esto qué es? Es una vergüenza. ¿Qué méritos? Sí, la verdad es que ahí sí que es una vergüenza. Yo siempre dije, mi Carlos, que para vender camisetas es el mejor fichaje que pudo haber el Oviedo y para relaciones públicas, pero para entrenador ni idea de nada. No es que ahora que ya se haya ido a hablar porque ya no esté ni nada, es que yo siempre opiné igual. O sea, como entrenador, ni cambios, ni movimientos, ni nada. Este entrenador es más valiente, Anquela, y por lo menos se ve que puede hacer algún movimiento más y cambiar un poco más y puede hacer las cosas mejor. Lo que tratamos de transmitir... Y conoce la división. Mediático. Conoce la división. Normal, por eso digo, no vende camisetas, pero conoce la división un poco. Conoce la división. Yo creo que lo que tratamos de transmitir, tanto Ferros como yo... regresión para que vean los entrenamientos. Yo creo que es lo mismo al los final. Entrenamientos y lo que dice y lo que habla y lo que dice a los jugadores. Sí. Yo no voy a bajar la regresión. Bueno, pues sí, hombre. Para que después van lo que tratamos a mi madre, joder. Geme, cuando tenían que limpiarme los zapatos, a mí todo. Lo que tratamos de decir, Ferros y yo, es que es cierto que vosotros podéis tener razón en tratar de establecer ciertos cambios, pero que ahora mismo, en esta racha que lleva, pues que es impensable poder tocar nada. Pero esta racha... Que madrecita, tiene que aprovecharla. El Oviedo llevaba mucho tiempo claro. no acertando con los entrenadores. Vale, no acierten porque vienen... Pero primero no acierten, ¿por qué? Porque estamos en un país donde viene uno, se pone presidente, el amiguete del rico, del prove, tal, ven acá que estoy una mina. ¿Entiendes? Un presidente que no vio un partido de fútbol en la puta vida, presidente del Real Oviedo. Sí, hombre. Claro, estamos aquí, joder, hay que defenderlo. No solo veía partidos, sino que era forofo, digamos. Vale, forofo nada más, forofo. No, presidentes son Beltrán y aquel Pedro y el otro. Cuidado, eso se ve de otra forma. Ese fútbol, ahí, está ahí, ese fútbol, lo que era Pedrito y era aquel Beltrán, el otro, ¿qué? Que manejaba eso. No, lo de Beltrán me estás diciendo un caso que fue futbolista, fue entrenador y fue presidente. Tuve yo de segundo, estuve todo. Y yo voy a esa gente, y ahora vienen estos y están aquí gastando. Oye, hoy sale el caudal con un ruso, me cago en mi macho. Oye, yo que estuve 16 años, un ruso, un americano... Lo que sí estaremos de acuerdo, y eso lo ha comentado un poquitito antes Fierros, es que los resultados son los que te dan confianza. No, hombre, claro. No hay tutía. En el mundo del fútbol, y sobre todo con la... Lo que quieres que es que juegue bien, ir todos los domingos y que juegue muy bien y pierda, pero Fierros, o que juegue mal y gane. Pero no va a perder, va a dejar de subir, si no haz caso de lo de... Como dice el Geme, va a dejar de subir, cambia, que tienes tiempo. Pero esa confianza... Tú vas a pagar la esa confianza te hace dar esa oportunidad, porque si ya tienes confianza, el ir sacando a un jugador cierto tiempo y cambiando un poco, esa confianza te permite hacer algún movimiento que no es meter 8 defensas atrás. Sino decir, oye, joder, tengo un partido bueno, venga, voy a poner en el medio del campo a fulano de tal para que me dé más juego. Y a ver si tal. Estoy hablando de eso, que la oportunidad se viene cuando el equipo está jugando bien. Perfecto, pero hay que reconocer que ha hecho ciertos movimientos. Por cierto, y lo vamos a decir porque es la verdad, el de la portería quien lo ayuda es la grada, o quien lo sienta es la grada. Yo creo que... Hace caso a la grada. A la grada, no hay más. O sea, en Fierros, podemos decir lo que quieras. Es que es muy difícil quitar a un portero, la verdad, si no se lesiona o no lo... Pero lo quitan unos números que no son los mejores. Los números no eran buenos. Todos sabemos, 3 partidos, 9 goles, el otro 5. Mira, este señor... sabe igual que yo. Que quiere el mejor portero que hay en el Real Oviedo está en el que fue ayer suplente, el Gorka. Ese es el mejor portero del Real Oviedo. El mejor portero del Real Oviedo tiene unos números. Tiene más perfil de portero que los que estaban jugando en la primera plantilla. Vale, gracias. Pero señor, todavía está sin hacer. Vale, sin hacer, ponlo a hacer chocolate, ponlo a jugar, ¿verdad? Joder. Gorka es buen portero. Y Aitor, que jugó ayer con el Vetusta, es buen portero también. Pero no acabamos de sacar un portero del regresión. No acabamos, si no sacamos un jugador que ellos, al principio de temporada, con ese Edu Cortina, andaba y ya está, que lesionóse, pero después ya no cuente con él, no le interesa. Por cierto, un tema muy importante del portero de ayer, que cometió ese error que le puede pasar a cualquiera. Pero hay una jugada en el minuto 93, para que veas lo que cambia un poco el Real Oviedo,
que hay que, están achuchándote y hay que morir un poquitín allí, y que él saca a toda velocidad y dice, madre mía, pero para eso, para eso, dice, para eso, joder, que hostia, que nos damos por contentos con lo que, con lo que tenemos. El equipo contrario echado encima de ti, a lo mejor sacar una vez largo. Yo estoy a favor de cómo lo hacía en los saques rápidos. Yo, si en vez de tener a Linares ese o a Toché, tengo a Steven o a ese que va a venir con él, pues de puta madre, lo hizo perfecto. En esta semana el portero del Sporting participa en 2 goles. Participa en 2 goles. Tendría allí los de la grada. Si se fijan bien ustedes, en el 50% de los partidos de segunda división se marcan el 90, el 91, el 95. Es increíble. O sea, yo he visto partidos esta semana y la anterior. Pero sí que es verdad que era un momento en el que el Oviedo en los últimos minutos podían ocurrir cosas, aunque no hubo ocasiones claras, sí que podían ocurrir cosas. Pero yo creo que estando dentro del campo, te hierve la sangre y quieres ganar, no quieres empatar. El de casa aprieta, claro, la gente aprieta un poco más y por eso está. Pero los entrenadores, bueno, no me cambien. Párale, aguanta. En el 85, si tienes ganado algo, vale más, cógelo, ¿eh? ¿Cuántas veces mandaste tú tirar a alguien? Hala, tírate ahí, tírate ahí. Acaba el pañuelo y pincha arriba. Y ya estaba ahí, claro. Iba para allá con el pañuelo. Dos últimas preguntas, que estamos en la recta final. Liga de Primera División, y sobre todo está muy cerquita todavía ese clásico. ¿Os sorprende lo que pasa con el Real Madrid? ¿Esperáis mucho el Real Madrid en Champions? ¿Qué vamos? Yo no espero nada. Yo no espero nada del Real Madrid. Yo cuando vienen este paisano del entrenador, que no. Yo estoy de acuerdo contigo en una cosa. Estoy de acuerdo en una cosa. Me recuerdas ahora, siempre hablamos mal de los entrenadores. Yo escribió un libro José Malcorne, que decía, el mal del fútbol, la falta de entrenadores inteligentes. Sí. Titulaba el sí, bueno, yo con él tuve una vez porque es un fenómeno. Creo que era muy buen entrenador. Era tan bueno. Un segundo, por favor. Era tan bueno que yo decía, Malcorne, joder, tío, oye, un día voy y casi nos enfadamos y todo. Voy y entrena al Riosa. Y dije, oye, José, pero bueno, joder, ¿cómo vienes a entrar a este equipo, joder? Aquí no se puede parar, joder. Y él quería que los jugadores la parasen, reían. Sí. Yo, ¿cómo van a parar, joder? No es imposible. Era un tío de puta madre, estaba como entrenador. Te comentaba que yo puedo estar de acuerdo contigo que para cualquier entrenador la trayectoria de cómo coja el Real Madrid no es bonita, porque no había hecho méritos suficientes para estar ahí, pero hay que reconocer que los resultados que ha obtenido son buenos, exceptuando lo del otro día. Las cosas son como son. El Real Madrid no vaya a tener resultados, pero el Real Madrid el Real Madrid hizo unos jugadores, fichó unos jugadores a un precio, como se está moviendo, económico, buenísimos. Lo que pasa es que llega el entrenador y no los valora. No, oye, vete a jugar contra el Numancia. Plantillas muy amplias, como puede decir él. No, oye, que sea. Él tiene que valorar. El sitio, hay que ponerlo con el primer equipo, jugando bien y punto. No lo vayas allí, que van a jugar. La gente va y no. Se gastó dinero en ¿Qué estímulo va a hacer el Real Madrid en Numancia? Pues no hay ninguno, hay que verlos cuando se peleen. ¿Cuál fue el mejor partido? El mejor partido que hay en toda la liga es cuando hay Oviedo y Gijón, va a ser el más importante. Sevilla Betis, que fue hasta el momento el mejor partido que hubo en toda la primera división. Pero ahora no lo tienes que hacer tampoco. Los está cogiendo en una edad ideal, habiendo destacado un poquitín y tal. Pero si no, claro. Pero no los puedes sacar así. Yo no estoy de acuerdo en eso. ¿Y la opción cuál es? ¿Dejarlos un poco más tenidos? La opción que es darles minutos, como estoy hablando yo ahora mismo, darles oportunidades, pero tienes que tener un equipo base de la calidad que es el Madrid, y el Madrid perdió del año pasado para a James, que creo que cuando salía sí cumplía y era un jugador de categoría que marcaba esa diferencia, y hay varios jugadores por ahí que... Tú lo has dicho cuando salía, pero ¿tú crees que ese rol lo quería él? Claro, él considera un James, que es titular. Pero tienes que fichar entrenadores. Lo que no puedes andar ya dando posibilidades. Un año tienes que saber si es perro o perra, si miráis los huevos. Coño, y voy a ponerlo y pongo. Tú no puedes poner a este Cortina a disposición de los leones que están ahí a ver si lo comen. La gente forofa, se muere la gente por el partido. Tú sabes que la gente de Oviedo ve un
un Madrid-Barcelona y como dice mi cuñado, mi hijo, que le por culo a esos. Y él quiere nada más que ver el Real Oviedo, se vuelve loco. Entonces no lo puedes, hay que confiar en el entrenador y decir, este juega bien, y a jugar, Pepe. Cierros. El Madrid, yo creo que está fallando en varias cosas. Tiene demasiados jugadores con mucho ego. Si hablamos antes del Oviedo, fíjate lo del Madrid. Claro. Pero yo creo que tenían que jugar más Asensio, tenía que jugar mucho más Isco y menos Benzema, por ejemplo. Claro, pues y sin embargo está empeñado en que juegue Benzema en todos los partidos. Una pregunta. ¿Será fácil para un Benzema jugar a lo de Cristiano Ronaldo? Te quiero decir. Pues no. Puede ser sencillo. No, te quiero depende decir. De qué Cristiano Ronaldo, porque Cristiano Ronaldo esta temporada pues no existe, no está, es que no está. Yo creo que le está haciendo mucho daño. Que se le compara mucho con Messi, los premios se los dan a Ronaldo, pero el que juega al fútbol es Messi, aquí, y el que hace jugar al equipo es Messi, no Ronaldo. A Ronaldo hay que jugar para él y la remata allí, y ahora ni siquiera la remata. Está obsesionado con el gol. Dicen que incluso que apostó con los compañeros de que iba a quedar máximo goleador de Liga. Yo creo que Messi lleva 16, él lleva 4, a no ser que deje de jugar ya Messi, ya se retire esta temporada o se lesione, desgraciadamente, es imposible que quede máximo goleador. También hay que ver otra perspectiva muy distinta a la que estamos hablando del Madrid. El Barcelona le está saliendo todo bien, todo. Hasta el fichaje de Paulinho, hasta que lo que quieran, se rieron de ellos. Entonces, cuando un equipo le salen las cosas bien, como el Madrid el año pasado, que ganaba títulos y tal, es terrible. El otro equipo, el que está compitiendo a ese nivel, hablo del Madrid o el Atlético, pierden ese punto que perdió ayer en Vigo y es un drama. ¿Por qué? Porque van sumando 1, 5, 2, 3, 2 y 14 puntos. Pero hace poco el Madrid esos partidos no los perdía, marcaban el minuto claro. Y ganó alguna Champions marcando en el 94. Sí, pero por eso digo, cuando tienes el factor de que va saliendo todo bien, te sale bien hasta las fabas quemadas, ¿sabes, Ricardo? Tienes que confiar en la plantilla que tienes. Y el Madrid no confió. Lleva no sé cuantísimo tiempo que tienen dos porteros buenos. Y si eso no es bueno ni para el Madrid. Claro. Que se esté hablando todos los días de que si va a venir otro portero, de que si no sé qué y tal. Ahí tiene razón. Nada más que sale alguien y sea el Tottenham, el otro no sé qué y tal. Ya el Madrid 180 millones, 200 millones, no sé qué. Se habla de fichar a Neymar, pero ¿cuánto pagó el Paris Saint-Germain por Neymar? ¿Va a traer ahora el Madrid por la mitad de dinero o paga el doble de ello? No lo sé. Última pregunta, señores. Año del Mundial. Eso, perfecto. España, ya te lo dije, no nos vayamos a equivocar, no vengas. España tiene como mucho 15 jugadorinos. Hay 15 jugadorinos, hay que seguir ahí confiando en que Iniesta llegue bastante bien, como lo está haciendo el entrenador que tiene, pues está poco a poco saliendo. Primero vamos a ganar el partido, después Iniesta cambio. Y España, cuidadito, que España tiene un equipazo, pero un buen equipo para ser campeón. Tiene buen portero, la defensa yo creo que es una defensa muy competitiva a nivel de lo mejor del mundo, y adelante pues hay que seguir pensando en la magia de los jugadores que tenemos, de la magia del Manchester City, ¿no? El Silva, sí, claro, es magia, son jugadores que marcan la diferencia. El Costa si se le quita lo loco, puede ser un importante jugador también, porque Costa, no sé si alguien hay capaz de psicólogo o psiquiatra o pediatra para cuidarlo, pero hay que cuidarlo, pero es un gran jugador. En un mundial puede dar mucha ventaja porque es muy competitivo y luchador y tal. Bueno, esperamos que no lo haga como en el anterior mundial, que bueno, nos fuimos para casa. Pero bueno. tiene más escuela ahora que tenía antes. España hizo una buena Eurocopa, además jugando bien al fútbol y marcando goles. Yo creo que sí. Y siendo atrás, jugando muy bien también. La defensa buena, portero bueno. Vamos a ver cómo llegan los jugadores. Es que coge el Mundial después del final de temporada y vamos a ver cómo llegan los jugadores. Bastante cortín. Tiene lo justito, Sí, ¿no crees tú que los 25 pueden jugar todos? Porque al Tute, si hacemos una partida de 4, vosotros jugáis de puta madre. Pero mira, ahí en la selección es donde puede llevar algunos jugadores de esos que hacen piña, que hacen grupo. Bueno, y tal, la piña hacen la yo no veo a Reina como portero a salir ahí, y sin embargo lo llevan y lo siguen llevando, y yo creo que ya no está, pero
si hace muy bien grupo y todas esas cosas, es muy importante. Oye, Reina está jugando en el equipo de primera línea, ¿eh? Sí, Reina está jugando, sí, que yo un poco viejo, pero está jugando en un nivel bueno. Señores, nos vamos, tenemos que dejar esta sección, nos espera el análisis de prensa dentro de un momento. Agradecemos a Toni su presencia, a Fierros y por supuesto al Geme. Nos vemos la próxima semana. Arrancamos con el análisis, un poquito de publicidad y vamos ahora mismo. Juego de dos, una vez que hemos dejado un poco el ciclón que representa don Eduardo Bardo del Gemelo, vamos con nuestros periodistas, vamos con el análisis de prensa. Pablo, muy buenas noches y bienvenido por parte del Real Oviedo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches y feliz año, que es la primera intervención que tenemos aquí en este 2018. Efectivamente, y para Juan, buenas noches y bienvenido. Buenas noches y feliz, y esperemos que se acabe ya la gripe de este nuevo año con la que nos acompaña tantos asturianos. Perfecto. Bueno, os pido de mano vuestro titular y luego os doy un poquito el de la prensa, ¿no? En el Oviedo, yo creo que el Oviedo se deja 2 puntos en Huesca. Perfecto, muy agresivo ahí. Sí. Juan. Pues 3 puntos y gracias en el estreno del año. Bueno, por parte de la prensa hablan de puntazo del Oviedo, hablan de un buen Oviedo que tutea al líder. ¿Por qué tu titular? Porque a mí me sorprende. A ver, un empate se puede ver desde 2 perspectivas. Sí. Desde la perspectiva de un punto y gracias, como acaba de decir Juan en el caso de la victoria, o un punto porque se mereció, o 2 puntos perdidos, que quizás es la visión que tengo yo del partido y lo argumento. Me baso en lo que se vio del partido. Una segunda parte, empiezo diciendo que el Huesca fue mejor que el Oviedo en una segunda parte, que gozó de la pelota, de dominio en campo rival, pero tampoco puso en aprietos a Alfonso Herrero, no tuvo ocasiones claras de gol. Sin embargo, el Oviedo en la primera parte dispone de esa ocasión que si hubiese entrado yo creo que hubiera cambiado el partido, que es el penalti de Linares, que se falló, y también hay que analizar la estadística de penaltis del Oviedo este año, si queréis lo decimos porque la tengo aquí apuntada. Y también ese error que le cuesta el gol al Oviedo, que, hombre, pues evidentemente es un regalo ese gol del Huesca, y después, bueno, el gol del Oviedo en la segunda parte fue una buena obra de arte entre Mosa, que es el que da el pase, que quizás tiene el menor porcentaje de éxito en el gol, una buena acción de Solberjón, pero después el mayor porcentaje de goles es de Loñíguez. En cuanto a los penaltis, para no explayarme mucho más, han sido 5 en Liga lanzados este año, 1 en Copa. En Liga se han anotado 2 y se han fallado 3. En Copa se falló el que se tiró, que lo falló Linares. Por tanto, esto tiene que empezar a preocupar al seno del ovidismo. También dentro del equipo me imagino que se pensará, porque el penalti es una ocasión manifiesta de gol y no puedes permitirte el lujo de fallar tantos penaltis, porque ayer, ya digo, tampoco sabemos lo que hubiera pasado, pero con el resultado como estuvo, un gol más te hubiese dado la victoria. Bien, Juan, una sonrisa media. Sí, espera, déjame matizar. ¿Dónde hay que firmar para de 5 penaltis llevar 3 metidos? El Sporting ha fallado todos los de Liga, creo que son 3 o 4, y de la tanda de penaltis de Copa contra el Numancia, de 4 falló 3. Son 2 de 5, o sea, falló 3 y metió 2. No, o sea, bueno, un 40% de acierto. Sí, más o menos, sí, claro. Bueno, yo recuerdo una conversación que habíamos tenido con vosotros, que decíamos, vais a tener que venir a Oviedo a ver lo de los penaltis. Ya no tenéis. Yo creo que fue al revés. Vinieron ellos a Gijón, entonces ya se les pegó el no saber tirar penaltis. Pero ya no tenéis que ver. Llama la atención que 2 sean bastante recientes, o sea, aislando un poco este periodo de Navidades, el día de Osasuna, fallas un penalti prácticamente en el minuto 5. Ayer vuelves a fallar un penalti también en los primeros minutos del partido, y que, bueno... Lo que es muy simpático es que el Oviedo tiene una rotación de 3 personas que tiran, y entonces ya va en la segunda rotación, por lo que veo, y ya lleva dos fallos Linares, lo dijo Ángel en la rueda de prensa. Esto al final hay una lista, si lo metes sigue, si no, al siguiente. Pues joder, hay uno que ya va por la segunda vuelta y sigue fallando. Pero fíjate una cosa, Aarón metió el penalti que tiró, aunque sí que lo tiró mal, y no volvió a repetir. Sí, es verdad. A veces vale más tirarlo mal que sonrisa media. Sí, sonrisa media. A ver, lo primero sonrisa porque el Sporting ganó, que es lo primero que hay que pedir, y más con el déficit tan grande de puntos que tiene el equipo, que fíjate, aún ganando está a 4 del playoff. Ya no hablamos del ascenso directo, que parece ya una utopía de lo lejos que lo tiene a día de hoy. El Sporting lo primero es que tiene que recuperar esos 2 últimos meses de Paco Herrera, en los que el equipo deambuló por la categoría, perdió en casa con el Zaragoza, empató con el Valladolid, perdió en Reus, perdió los puntos, esos 2 de 21 puntos, me parece que fueron, 2 de 7 partidos. Lo primero era ganar y se ganó. Cosas buenas del partido del sábado frente al Córdoba.
que Baraja lleva 2 de 2 en casa, 2 partidos, 2 victorias, 3-0 al Tenerife y 3-2 al Córdoba, encima con bastantes ocasiones de gol a favor. Luego hablaremos de la cosa mala en la parcela defensiva. Cosa buena también, 6 puntos de 9, aunque hayas perdido en Granada ante un rival directo, no son malos números y a este paso se metería al menos en el playoff al final de temporada. Cosas malas, muy malas, la defensa del Sporting. Los centrales, desde luego, están de capa caída, tanto Alex Pérez como Federico Barba, por el que se pagó 1,75 millones de euros. Y si se sube, se ascendería a 2 millones de euros. Yo creo que es una inversión para segunda división muy importante como para pedirle más a este central, que empezó bien la liga, se fue diluyendo y ahora pasa desapercibido, pues bueno, como el resto del nivel de la defensa del Sporting, pero yo creo que hay que pedirle más a Barba. A Alex Pérez lo mismo, aunque no se pagó ese traspaso por él, lógicamente. Mal Calavera en el lateral derecho, con muchos fallos. Los 2 goles del Córdoba son fallos, digamos, de posicionamiento de un lateral muy ofensivo, pero que atrás comete fallos que le cuestan mucho al Sporting, tal como hacía otros años Isma López o Canella, pues bueno, ahora parece que el otro día fue Jordi Calavera. Y mal el que el Sporting haya vuelto a ser el equipo de la primera vuelta que vio el Oviedo, que vio el Lorca, que vio el Valladolid, que vio el Huesca, que es una primera parte buena, solvente, un equipo que parece que domina el partido, que es superior a su rival en su propio campo, o sea, en el Molinón, pero luego de repente se pone nervioso en cuanto combina el equipo rival cerca del área, en cuanto tiene un centro, en una ocasión se ponen, no sé si nerviosos, si es falta de seguridad, si es falta de fútbol, si es falta de entrenar el sistema defensivo un poco más solvente, y el Córdoba con 2 pases, 2 paredes, con poco fútbol, porque es un equipo que está en la zona baja, no es de lo mejor de la categoría, ni mucho menos. A poco que hizo el Córdoba, pues se metió en el partido y de qué manera. Y otra cosa muy positiva, de nuevo, Mariño, volvemos a hablar de él, fundamental. La mano que saca en el minuto 91 es básica, ya cantaban el gol los delanteros del Córdoba, parecía clarísimo, y salvó al Sporting de nuevo 2 puntos más en una acción individual. Y el acierto de Michael Santos, que ahora sí parece que ha cogido la racha definitiva, lleva ya 10 goles, es un delantero, cuando tiene tiempo para pensar es cuando falla, vimos algún partido que tuvo una hora para rematar y falló, pero cuando le cae cualquier balón dentro del área, remata con la cabeza, de frente, de espalda, con la derecha, con la izquierda, de volea. Es un delantero, un estilo Luis Suárez, salvando todas las diferencias, encima canchero también, uruguayo, peleón, aguerrido, que a Luis Suárez en el Barça cuando le dan paredes y tal, se le complica un poco más, pero... Y le pasa lo mismo a Michael Santos, pero de cara a gol, yo creo que es una faceta que tener un delantero en segunda división, que cada balón que te cae dentro del área te lo remata con lo que sea, con la chepa, y va para adentro, es algo muy positivo para el Sporting. Un portero y un delantero de garantías. Un duelo muy intenso en Huesca ayer, ¿verdad? Sí, se medía el líder invicto, que sigue invicto en su estadio, y un Oviedo que venía ganando 5 de los últimos 5 partidos, es decir, 5 victorias consecutivas. Y me sorprendió mucho que el Oviedo salió de cara por el partido, de hecho el saque inicial acabó prácticamente con el Oviedo dentro del área. Me gustó mucho Diego en la primera parte, prácticamente hizo lo que quiso en ese carril derecho hasta que yo creo que le duró la gasolina. Y un Oviedo que salió de cara por el partido, que vuelvo a lamentarme en el penalti, y la verdad es que yo creo que el Huesca intentaba hacerse con el dominio de la pelota, pero no podía. El Oviedo presionaba muy arriba, dificultaba la salida de pelota del Huesca y le ganó la partida. Después en la segunda parte, evidentemente los jugadores ya estaban cansados, se notó quizás que Rocha no había entrenado durante la semana por ese proceso gripal y que sí que bajó rendimiento. Pero a pesar de ello, bueno, el Oviedo estaba jugando fuera de casa y por momentos en la primera parte parecía que el visitante era el Huesca. Entonces, bueno, al final empate, que yo aunque diga que se pierdan 2 puntos en Huesca, no creo que sea injusto del todo, pero sí que es cierto que escuchando a Rubi, ahí sí que me entran muchas dudas de si vimos el mismo partido. Evidentemente el fútbol es opinable y eso es parte de lo bueno que tiene, pero sí que es cierto que el Oviedo fue uno de esos partidos en los que empató, pero que se podía haber llevado perfectamente la victoria por el juego que desarrolló. Juan, ¿qué cambia en el Sporting con la presencia o con la llegada, mejor dicho, del señor Baraja? Bueno, ha cambiado por lo menos la dinámica tan negativa que tenía el equipo, las incongruencias que analizamos tantas veces aquí del anterior entrenador, tanto en el campo, en alineaciones, sistemas de juego y sobre todo declaraciones. El mensaje de Baraja es muy claro y de momento muy coherente. Se lesiona Canella al lateral izquierdo, pues convoco al lateral izquierdo del filial, y aunque juegue Isma López, que es digamos, la alternativa a Canella. ¿Me falta un mediocentro? Pues saco un mediocentro del filial. No me gustó, por ejemplo, tenía mis dudas de qué iba a hacer con la vuelta de Sergio Álvarez. Estaba jugando últimamente con Bergantiños, un perfil más Sergio, más de destrucción, y Nacho Méndez, del filial, que estaba jugando bien, llevaba 3 partidos consecutivos de titular. Recuperó a Sergio y en vez de quitar al jugador de su mismo perfil, que sería Bergantiños, quitó al chaval, quitó al creativo.
Podría haber jugado también con un tribote y quitar un delantero. Prefirió sacar a Carlos Castro, mantener a Michael Santos, aunque quitó a Stefan Stepovic, pero mantuvo la línea de 4-4-2, aunque con dos jugadores de un perfil muy similar. De hecho, en la segunda parte sacó primero a Moy Gómez para ocupar esa zona de un poco de creación, Pablo Pérez más hacia arriba, aunque también bajando a recibir, y acabó sacando también a Nacho Méndez, porque el Sporting necesitaba tener más la pelota, aguantar el balón, que no te hicieran contras, tener más presencia, más piernas, ¿no?, dentro del centro del campo, pero piernas a ser posible que sepan jugar a esto, jugar a la pelota, no solamente robar y dársela al de al lado, porque si el de al lado hace lo mismo que tú, al final os la dais uno al otro hasta que la perdéis o va para atrás, un pelotazo, que es un poco lo que le pasó tanto tiempo a Paco Herrera en aquellos partidos en los que no había creación en el centro del campo, ¿no? A mí eso ya es cuestión de gustos y de criterio. Igual para este encuentro, Baraja entendió que Bergantiños y Sergio eran más que de sobra para llevar la batuta en el centro del campo. Pero estamos viendo un mensaje coherente. Eso primero, la dinámica que ha cambiado, a nivel psicológico ya, de estar hacia abajo ya lo mantiene y ahora ya, eso de recortar, aunque sea un solo punto con respecto al sexto, ya es algo positivo, ¿no? Es decir, oye, hemos ganado, sí, pidiendo a la hora, nos salvó Mariño, pero bueno, hemos metido 3 goles, hemos jugado un partido, una buena primera parte, nuestro delantero está enchufadísimo, el portero otra vez está... No sé, yo quiero ser más optimista, queda toda una vuelta entera, son 21 partidos y hay tiempo más que de sobra. Lo ha dicho Juan, se acaba la primera vuelta, ¿cuáles son las sensaciones? 36 puntos, lo primero, al final la clasificación es lo que marca dónde estás, tercera posición. Yo creo que las sensaciones en el Oviedo son muy buenas por esa última racha de puntos y sobre todo porque si multiplicas por 2, que no va a ser así, que puedes sumar más o menos, o los mismos, pero es muy raro que sea igual a segunda vuelta, vas a asegurar con esa puntuación estar en playoff y quién sabe si en ascenso directo, porque serían 72 puntos a final de año. Yo creo que si superaron esas dudas iniciales del proyecto de Anquela en el Oviedo con varios partidos empatando y sobre todo que ahora ves que el Oviedo en casa compite y que fuera de casa compite, que es un equipo al que ganarle es muy complicado, que va a tener partidos negros, que va a perder pues seguramente, y que va a volver un poco, digamos, algún partido malo, pues esto es ley del fútbol. Pero esta dinámica, esta irregularidad que yo creo que va a mantener al Oviedo arriba, son 3 puntos lo que te separan del ascenso directo y por eso es importante, muy importante el partido del Rayo Vallecano, porque de no perder sigues en esa carrera por el ascenso directo y bueno, si pierdes, perdón, tampoco es una catástrofe, pero bueno, sí que es cierto que le conviene mantener esa racha positiva de resultados que ya dejaría en 9 partidos sin perder, que ya es un número interesante, cerca del récord, que me parece que está por 12 en segunda división. Juan, se acaba una primera vuelta convulsa en el Sporting. Sí, en líneas generales yo creo que es un suspenso, ver al Sporting noveno no entraba en los planes de nadie en Mareo ni en Gijón, para ningún sportinguista. Hay que verlo ahora analizándolo desde la llegada de Baraja, como hemos dicho, los últimos 3 partidos, para tener un prisma, digamos, de objetividad o de positividad a partir de ahora. Pero haciendo balance meramente de las 21 primeras jornadas, desde luego que es un suspenso muy claro del anterior entrenador, de toda la plantilla, que aquí no vale, salvamos a Michael Santos, salvamos a Mariño, a algunos jugadores, Sergio, Carmona, Isma López, bueno, Bergantiños, Canella, podemos decir que han estado a un nivel mediano, pero hay otros 12, 13 jugadores que tienen un suspenso clarísimo, o por lesiones, o por falta de actitud, o por falta de calidad, que no están rindiendo como se esperaba. Desde luego que eso es un suspenso. Y eso evoca a que, por tanto, de momento, a día de hoy, a día 8 de enero, hay que suspender al director deportivo, a Miguel Torrecilla, que imagino, supongo y espero que estará trabajando a destajo para intentar, no sé si fichar, no sé si apostar por el filial, no sé si buscar salidas de jugadores que no están aportando nada, pero desde luego que tiene mucho trabajo de aquí al 31 de enero, con ese nombre propio que ilusiona tanto a toda la afición del Sporting, que es el de Johnny. 2 últimas preguntas, una va por ahí, bueno, estamos en el mes de enero, es cuando se refuerza, lo ha dicho Juan, llevamos una semana de ese proceso, falta todavía hasta finales de mes, debe reforzarse el Real Oviedo, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que sí, que debe reforzarse sobre todo con un delantero, ahora vuelve Toché, pero sí que es cierto que quizás se perfila, se busca un delantero con un perfil diferente al que tiene Linares, al que tiene Toché, que veremos a ver quién es el que juega. Yo creo que por regularidad será Linares porque tiene ritmo de competición, al menos en Vallecas, y se verá en el siguiente partido. Se habló mucho de Lemos, lateral derecho en estas navidades, ofensivo parecido a Diegui, no va a poder venir porque ha fichado por el Lugo este mismo día, así que no va a poder venir. Se habló también de Koné, parece que ese fichaje está un poquito estancado, hay diferencias entre una y otra parte. El Oviedo quiere resolver esta situación, si no mañana, pasado mañana, y a ver qué pasa, porque en verano nos sorprendieron con estos fichajes de gente que no venía de la Liga Española, quien nos dice que no puedan hacerlo ahora en invierno, en un mercado en el que es complicado acertar, porque al final vas recogiendo saldos de otros equipos, jugadores que no juegan en sus equipos
pues van a venir con un ritmo de competición inferior y claro, ese ritmo te cuesta cogerlo, lo puedes coger en 2 partidos, depende del jugador, pero si lo coges en abril ya no te sirve de nada. Perfecto. Entonces, bueno, yo creo que el delantero es lo que más surge en el Oviedo. Juan, hablas de Johnny, esa banda izquierda, ¿debe parar ahí el Sporting o tú que has visto todos los partidos, sí, a ver, crees que puede necesitar algo más? Necesita unas cuantas cosas. Necesitaría 2 defensas centrales, necesitaría un lateral derecho, necesitaría medio centro creativo, pero bueno, siendo un poco objetivos, ¿no?, dentro de lo que es el mercado y del nivel que tiene que tener este Sporting. A ver, un defensa central, en principio, parece que va a ser Juan Rodríguez, el central del filial que jugó de lateral derecho un par de partidos, el que va a ocupar el rol de tercero o cuarto central, salvo que venga otro futbolista para esa demarcación. ¿Por qué? Porque los 4 que hay son los 2 que están jugando, Barba y Alex Pérez, y los 2 que no cuentan para nada para el entrenador, que son el colombiano Quintero y el brasileño Sandao. Que pueden salir, ¿no? Deberían de salir, de hecho. 2 fichajes exóticos. Sandao vino con la vitola de que venía de jugar la Champions, que tenía que coger la forma, pero que era un pedazo de central para ser titular. No la ha cogido la forma en ningún momento. Cuando la ha cogido se ha vuelto a lesionar, cuando ha jugado no ha estado bien. Yo no sé, la única duda que tengo es que Torrecilla quiere insistir en él para demostrar que no se equivocó trayendo a Sandao y diga, oye, vamos a dejarle, que siga y a ver si se gana el puesto. En los últimos 10-15 partidos es el central que yo veía que podía ser para el Sporting. Quintero sí tiene los días contados porque el club ya le dio incluso permiso para llegar 2 o 3 días más tarde para que negocie con su anterior club la rescisión de la cesión, porque no olvidemos que está cedido por el América de Cali. No era un fichaje ilusionante. Las referencias que teníamos, la prensa, la gente que nos poníamos en contacto con alguien que conocía el fútbol colombiano, nos decía que no era futbolista para la Liga Española, aunque fuera para Segunda División, con lo cual se va a marchar. Y luego lo que hace falta es más velocidad arriba, eso es Johnny. En principio, dices tú, está Rubén García por la izquierda, está Isma López, puede jugar de extremo, haría falta más un extremo derecho donde solo está Carmona. Bueno, juegan a pierna cambiada, hace falta velocidad, hace falta gente que sepa lo que es esto y sobre todo que ilusione a todo el mundo. ¿Qué queréis a Johnny? ¿Juegue por la derecha o por la izquierda? En una palabra. Exactamente. Está la duda de cómo estará físicamente. Lleva un año y pico sin tener ritmo de competición diario, por así decir. Johnny es un futbolista que siempre tuvo cierta tendencia a coger algo de peso cuando está inactivo. Yo imagino que los profesionales tanto del Málaga ahora lo habrán evitado y si no, los del Sporting que los tiene para ponerle a punto en 2-3 semanas. Y si no, hablar con el del Atlético de Madrid, el tema del boxeo con el señor Costa y estas cosas, que ha bajado todo puede valer. Un montón de kilos. Última pregunta. Hablan que le da un poquito de miedo lo de que la gente se ilusione mucho, eso es imparable en el Oviedo, en el Sporting. Eso es evidente, ¿no? Es normal. Por eso se tiene un equipo de fútbol. Es normal porque además es una masa social muy grande que viene de años y años en los que la primera división era poco menos o poco más que una quimera, que es una afición que protesta mucho cuando las cosas no van bien y que evidentemente se ilusiona cuando van bien. Esto es una montaña rusa, es la segunda división, ahora estás tercero, pero nadie te dice que en un mes puedas estar noveno, que es lo que le ha pasado al Sporting. Entonces, lo hemos visto, al final, le ha pasado al Real Oviedo no también. quiero decir que el Sporting no pueda llegar arriba, no, yo estoy convencido que va a llegar. Le ha pasado al Oviedo. Sí. Entonces, el Sporting le ha sacado 8 puntos al Oviedo, el Oviedo le ha sacado 8 puntos, pero que hay otra vuelta para que vuelvan a pasar muchas cosas. Que no quiere que la gente se ilusione y que se ponga en la cabeza el ascenso directo, porque al final esto es muy largo. Partido a partido, yo creo que es una buena filosofía que se ha implantado en todo el fútbol español. Ahora Vallecas, después volverás a casa Almería, poco a poco sacando los partidos, llegas a la jornada 42, que es donde vas a ver dónde estás. Y un derbi que está cerquita ya, que está en menos pero, de un mes. Pero bueno, para el derbi quedan todavía muchos puntos por jugar, ya. quedan 12 me parece puntos por jugar, 12 no, 3 partidos. 3 partidos, pues entonces 9. 9 partidos por jugar, 9 puntos por jugar, perdón. Queda mucho todavía. Oye, igual llega el Sporting por delante, fíjate. Primera semana de noviembre podría ser. O le saca al Oviedo 15 puntos. Hablábamos de la ilusión. En Gijón es simplemente una cuestión de resultados, que se vuelva a enchufar esa ilusión al máximo, que evidentemente no está perdida ni mucho menos. Está claro, es ganar al Córdoba como se ganó, de la manera que haya sido, pero se ganó y se acortó un puntito. Ahora juegas en casa otra vez contra el Alcorcón. Está la ilusión de ir el Molinón el sábado, en un horario ya normal, sábado 6 de la tarde, sin Día de Reyes y sin nada extraño. Intentar ganar y volver a adelantar a Osasuna, a ver qué hace el Lugo, a ver qué hace el Granada, bueno, y poco a poco acortando distancias partido a partido, porque si no te agobias y empiezas a pensar que tienes el ascenso a 9 puntos y tiras la toalla, pero queda muchísimo, es ir sumar, y ya, si todo va bien, deberían de recortarse las distancias y ver pronto al Sporting, esperemos, ¿no? Quizá peque de optimismo entre los 6 primeros. Damos las gracias a nuestros invitados, les emplazamos para la próxima semana, nos está esperando nuestro árbitro, Pablo Nanglares. Verán ustedes por qué se suspenden los partidos o por qué el señor Diego Costa ha hecho mal celebrando con la grada. Eso va a ser dentro de un momento.
Tiempo de juego, llega la hora de nuestro árbitro, llega la hora de Pablo Nanglares. Pablo, buenas noches y bienvenido. Hola, buenas. Hablamos de los partidos jugados ayer, del Real Oviedo y también del Sporting, antes de ir a los de la próxima semana. En el caso de ayer, del Real Oviedo, bueno, podemos empezar, si quieres, entiendo que por el penalti. ¿Penalti es justo? El penalti para mí es muy claro, no cabe duda sobre el penalti. Lo que sí que oí en algunas circunstancias, que es muy típico, que en los penaltis se pida tarjeta amarilla. No, es una falta normal y corriente, donde no existe un riesgo grande de que se produzca un gol, por lo tanto no conlleva amarilla. Hay gente que tiene el pensamiento de que penalti amarilla va siempre junto y no es así. Ha sido una semana, yo he podido ver, no sé, 4 o 5 penaltis en segunda división en los cuales se fallaba la parada del portero. Hay un poco de polémica con el tema del portero, con los movimientos, no movimientos. ¿Qué tiene que hacer un portero en un penalti, Pablo? ¿Hasta dónde se puede mover? ¿Cuál es su posición? La regla en esto es clara. El portero tiene que estar sobre la línea de portería, ¿vale? Y puede estar tanto en el poste de la izquierda como en el de la derecha, o sea, estar posicionado donde quiera. Y en el momento del lanzamiento se puede desplazar izquierda y derecha sobre esa línea lo que él quiera. Lo que nunca puede es adelantarse. Perfecto. ¿Vale? Y ahí ya queda muchas veces a criterio del árbitro, porque siempre procuran adelantarse un poco. Bueno, si ese adelantamiento del portero se produce después del tiro o antes. Ahí la verdad que los porteros muchas veces se la juegan. En el caso del gol en contra del Real Oviedo no hay absolutamente nada, hay simplemente una equivocación por parte del portero. Nos has explicado alguna vez que podía ocurrir algo porque ya no se puede en el caso de que te pongas a sacar, por ejemplo... dices de la jugada de Alfonso, sí, ¿no? Vale, sí. Ahí evidentemente no hay nada porque los casos que contempla ahora el reglamento es en el caso que te pongas, por ejemplo, aquella de Tamudo, que te pones que la tienes parada, efectivamente. Correcto. Sí. Si tenemos el balón así, correcto. Y ojito, hay otra también que es botando el balón. Cuando se bota el balón se considera que está en posesión del portero, ¿vale? Si se bota el balón y viene un jugador y se la rebaña, aunque el balón esté en el suelo, eso sería también, eso es punible, vamos, eso es falta. Perfecto. En el caso de lo del otro día, el portero, de lo del Oviedo, el portero soltó el balón, con lo cual ya no estaba en poder de... Perfecto. En la segunda parte hay mucha pequeña falta, separa mucho el partido, pero no hay ninguna punible, digamos, dentro de las áreas o alguna tarjeta o alguna cosa. No, yo lo que vi es que el Oviedo hace un montón, o sea, no es un equipo cañero, digamos, de tal, pero se hace muchísimas faltitas. Y sí que vi que al final, los últimos 15-20 minutos, bueno, al final se producen tantas faltas que los últimos 15, 20, 25 minutos el árbitro perdió, según mi criterio, perdió un poco el criterio a la hora de señalar las faltas. Algunas que quizás eran, otras que no, pero bueno, la verdad que no fue a mayores, no, pero bueno, puede ser peligroso esto. Te doy una información, el Oviedo figura efectivamente en esta primera vuelta, en estos 21 primeros partidos figura entre los equipos que más faltas hacen. Sí, creo que es el número 2. A mí me llama la atención porque luego después de ver el partido, me llama la atención, ayer por ejemplo, 22 faltas, son muchísimas faltas. Al contrario, creo que había hecho 2 sí, bueno, en el momento de tal. Sí. Y me llama la atención y bueno, y realmente eso es que son muchas faltitas. Bueno, sí. Y figura también, ya también te lo digo, el número 2, creo recordar, en tarjetas amarillas. O sea, que es un equipo, bueno, peleón, es un equipo que va con todo. En el caso del Sporting, el sábado, ¿algo que reseñar en el arbitraje? Nada, el arbitraje fue perfecto, no hubo nada así que reseñar. Un penalti que protesta el Sporting, pero bueno, para nada, vamos, no fue en ningún caso. Perfecto. ¿A quién se va a encontrar el viernes a las 9 de la noche el Real Oviedo? ¿En Vallecas? En Vallecas, vale. Sí. Un viejo conocido de la afición del Oviedo, David Pérez Payás, es gallego. Ajá. No sé si os dais cuenta, un árbitro que el año pasado, sí, fue el año pasado, pitó un penalti, creo que en contra del Oviedo, que fue bastante dudoso, la verdad que no, luego después cuando se vieron las jugadas se vio que no había habido nada, que fue un partido además clave, porque me parece que, nada, por culpa de ese partido el Oviedo perdió casi todas las posibilidades de estar en los playoffs. Fue el partido de Tenerife, si mal no recuerdo. Sí, yo creo que fue fuera, sí, me acuerdo que fue algo, bueno, pues la verdad... Y en el caso del Sporting contra el Alcorcón, ¿qué árbitro va a tener?
Pues Aitor Gorostegui Fernández, Comité Vasco, 34 años, aún no le ha pitado el Sporting y bueno, esta es su segunda temporada en segunda división. Perfecto. El Sporting va de sábado, el Real Oviedo de viernes. Seguimos echándole un ojo a ese reglamento. Ha sido noticia esta semana esa expulsión del señor Costa por esa celebración. ¿Cómo está el tema de las celebraciones? En el caso de irte a la grada o dónde te puedes ir, en una palabra. Pablo. Bueno, yo lo que no entiendo es cómo a los jugadores no les dicen nada o no les llaman la atención, porque en este caso la jugada es clara de tarjeta amarilla. A ver, a nosotros este año, bueno, a los árbitros este año ha habido una circular precisamente marcando eso. Esto ya desde hace años, el celebrarlo con la valla y todo eso ya era una cuestión ya estaba penalizado. Digamos que ahora lo deja más a criterio del árbitro. Por ejemplo, nos pone en una circular de este año, una de ellas coloca al futbolista entre la posibilidad de reprimir sus... A ver, una de las modificaciones es, coloca al futbolista ante la posibilidad de reprimir sus impulsos tras un gol, porque acercarse a los espectadores suscita problemas de seguridad, a criterio del árbitro. Sí. Es motivo de tarjeta amarilla, con lo cual... Hemos visto alguna otra celebración que lo celebra, digamos, con la valla, sí, pero queda a criterio del árbitro el si conlleva peligrosidad o no. Me parece que vimos una este año ya que lo celebró más o menos sobre el medio del campo y hubo gente que decía que amarilla, pero bueno, en este caso queda a criterio del árbitro. En esta es muy clara, es muy clara porque se lanza allí y bueno, todos hemos visto también una jugada de Oli hace años, aquí en el Carlos Tartiere, que fue a celebrarlo a la valla, ahí todavía no estaba especificado que era tarjeta amarilla, la valla cayó y bueno, ha habido varias jugadas. Está claro es que puede ser perjudicial para el futbolista, puede verse en un momento... Tanto para el futbolista como para el aficionado. Con las avalanchas, entiendo. Hablamos un poquito de avalanchas entre comillas porque bueno, este fin de semana ha habido algunos partidos que se han aplazado. Osasuna ya llevaba 2, aunque jugó aplaza el sábado y juego de domingo. ¿Cuáles son los criterios habituales para poder aplazar un partido de fútbol? Bueno, los criterios son 5, ¿vale? Sí. Yo los voy a leer muy rápido y luego Perfecto. A partir de ahí desarrollamos, ¿vale? Correcto. 1, mal estado del terreno de juego. 2, bueno, mal estado del terreno de juego, lógicamente, pues por nieve, por lluvia. Inferioridad numérica o sobrevenida, pues que un equipo te venga con menos de 7. La inferioridad numérica es menos de 7. O que en el transcurso del partido se quede con menos de 7. Por cierto, en caso... el equipo, sí, el equipo contrario. Si yo me presento con 7, ¿puede el equipo contrario perfectamente sacar también 7? ¿Puede sacar 8? ¿Puede sacar 10? Si quiere. Podría hacerlo, ¿no? Sí, mientras no presenten menos de 7, aquí el límite está en 7. Perfecto. Si yo puedo ser solidario y decir a 4 de mis hombres o 3, perfecto. Sí, vale, sin problema. Correcto. Incidentes del público. Sería la tercera. 4, insubordinación, retirada o falta colectiva, pues por ejemplo que se te rebelen todos contra ti, y luego después la 5ª, que es ya esta ya es lo justo para el árbitro, por causa de fuerza mayor, o sea que aquí ya te lo deja a criterio del árbitro, puede ser cualquier cosa, la fuerza mayor. Perfecto. El primero, entiendo que es el más conflictivo, es decir, correcto, cuando las condiciones, porque como tú bien dices, el reglamento de fútbol es interpretativo. ¿Cuándo se está anulando un partido? ¿Cuándo se anula? Se suspende. Se suspende, efectivamente. Bueno, pues por ejemplo, nosotros siempre salimos al terreno de juego y miramos que el balón ruede, miramos los charcos que haya y lo más importante de todo, aparte de eso, es escuchar. Escuchar, a ver, lo primero es guardar la integridad física del jugador, ¿vale? Una vez tengamos esto claro, lo siguiente y más importante es escuchar. Escuchar lo que ellos, más o menos, si ellos están dispuestos a jugar, si no están dispuestos a jugar. Si tú crees, bajo tu criterio, de que el partido está para jugar y ellos no lo quieren jugar, es mejor escucharles y casi hacerles caso a ellos porque luego después pueden venir los problemas. Es escucharles a ellos, aunque la decisión final siempre sea del árbitro. Perfecto. Hemos visto en algunas ocasiones jugar partidos con el campo helado o nevado, incluso con un balón rojo, efectivamente, diferente. Porque unos sí y otros no a veces, un poco por lo que estás diciendo. Sí, es complicado.
Nosotros lo que tenemos más o menos así que nos dicen es que escuchemos a los equipos. Nunca, hombre, bueno, se puede dar un caso que sea impepinable, ¿no? Que esté el campo al lado y que los dos equipos quieran jugar, pero bueno, por lo general siempre hay que escuchar a los equipos y sobre todo intentar sacar el partido adelante y todo lo que esté en tu mano, poder utilizarlo. Los empleados del club para quitar la nieve, todo lo que esté en tu mano. ¿Cuándo se suele tomar esa decisión? Hay veces que se toma muy al final, pero lo normal es tomarla, si el partido es por la tarde, es que os despacéis por la mañana, entiendo, ¿no? Sí, eso es. Hay veces ya que el día anterior ya se suspende y ya no es decisión del árbitro, eso es la federación, llama el presidente, llama el club de delegado, el club que está afectado, lo cuenta la federación y la federación decide. Una vez el árbitro ya está desplazado, es el árbitro el que lo decide. El único que puede decidir. Y muchas veces, si el partido es por la tarde, ya por la mañana se reúnen tanto los delegados como los equipos y bueno, entre todos se consensúa una decisión. Por cierto, ¿el balón de quién es? El balón rojo se supone que es del equipo local, entiendo, ¿no? Del equipo local, sí. Es decir, no lleváis un kit de emergencia no. por si acaso... No lleváis ni conos ni un balón por si acaso hay alguna cosa de esto. No, eso es cosa del equipo local. Perfecto. Entiendo que si tienes que... En vuestro caso, por ejemplo, si tienes que volver a ir otra vez, esos gastos están plenamente pagados, no tenéis ningún problema. A veces claro, este es otro segundo factor muy importante. El primero es la integridad física de los jugadores y el segundo es entender que el equipo que se ha desplazado conlleva un gasto económico muy importante, con lo cual no es una decisión a tomar pues, a la ligera. Y entonces... ¿Los gastos a veces tienen que correr del equipo local por la circunstancia o no? No, los gastos del equipo visitante, igual lo he dicho mal, los gastos del equipo visitante corren a cargo del equipo visitante y si tiene que volver, claro, si tiene que volver otra vez. Yo aquí ya, porque esto ya no es tema arbitral, pero me parece que en caso de suspensión del partido, quien paga estos gastos es la federación, pero bueno, yo aquí ya me estoy columpiando un poco porque es algo que desconozco, pero me parece que quien paga los gastos en caso de suspensión del partido, que otra cosa, por eso cuando el árbitro suspende el partido tiene que estar muy seguro y luego después, a ser posible que los delegados te firmen esa decisión, porque hay veces que se buscan un poco las vueltas y al final la sanción para el árbitro. Pablo, ¿siempre repite el árbitro? En el momento que está adjudicado por ese partido... Siempre, a no ser que haya una causa de fuerza mayor, pero por lo general el árbitro siempre es el mismo cuando se vuelva. Imagínate que estás un poco suspendido, un poco en la nevera, como decís vosotros, ese partido que le toca puede llegar a cambiar. Decisión del comité. El comité está facultado para poder cambiar. Sí, porque realmente el estar en la nevera no es algo que esté, digamos, legislado. Sí, efectivamente. Eso es, de forma oficial. Con lo cual, tú puedes estar... No te llegan partidos. Efectivamente, no te llegan partidos y tú dices, uy, debo de estar en la nevera. Debo de estar seguramente. Entonces, si por medio de esa nevera te llega ese partido que está suspendido, pues también queda a criterio de la federación el que te lo designa. Puedes continuar en la nevera. ¿Te ha tocado alguna vez suspender algún partido? Sí, me ha tocado. No sé si fue en Zamora, creo, por niebla, y además lo tuve que suspender 2 veces. Sí, en Zamora por niebla. ¿2 veces el mismo Valencia, día? No, el mismo día no. Me parece que luego se puso... no se podía poner para el lunes porque los equipos no querían, no llegaron a un acuerdo. Es una noche más de hotel, es una noche... Ahí luego después queda... El que se ponga el partido el lunes o no, también muchas veces queda a criterio de los equipos. Cuidado, la última decisión la tiene la federación, pero siempre escuchando, igual que lo del árbitro, siempre escuchando y teniendo muy en cuenta las decisiones de los Última pregunta. En el caso, por ejemplo, de la suspensión de un partido de niebla, que los puedas meter al vestuario, ¿cuánto tiempo tienes para tomar la decisión de volver a salir o definitivamente...? No hay un tiempo estipulado, ¿No hay un tiempo estipulado? Pero bueno, puedes esperar 45 minutos, tampoco mucho más, y ya ver pues, si va a levantar la niebla o no, pero no mucho más. No se aconseja esperar más de 1 hora por un partido a ver si se puede reanudar o no. Perfecto. Eran los comentarios de Pablo Nanglares. Nos va a analizar, ya saben ustedes, el próximo lunes. El viernes, el Real Oviedo, 9 de la noche. Y queda para el sábado el partido del Sporting. Te despedimos.
Gracias Muy por bien. estar con nosotros. Seguiremos hablando Gracias a vosotros. de la labor de los árbitros y también de ese reglamento. Y nos vamos un momento a publicidad, venimos dentro de un momento. Juego de Dos sigue con nosotros, empezamos, mejor dicho, la tertulia de aficionados, sigue con nosotros Juan. Juan, sigues Aquí con seguimos nosotros. para- Presento a mi equipo. Pedro, buenas noches. Buenas un noches, habitual. Carlos. Y Marco, un habitual. Buenas noches. Te presento Me yo toca. a los míos. Aitor Roza, muy buenas, Aitor. Buenas, Juan. ¿Qué tal? Joaquín Rato, bienvenido. Buenas noches y feliz año. Feliz año para todos, eso es. Sí, señor. La gente del Robledo juegan contra el líder y buen partido, entiendo, Marco. Sí, yo creo que el Oviedo perdió la oportunidad de dar un puñetazo importante en el campo del Huesca. Por juego mereció mucho más. 2 errores humanos han hecho que el Real Oviedo no haya ganado el partido. Es decir, fallar un penalti en el minuto 13, donde te puede poner las cosas muy claras y muy directas de cara a poder ganar un partido, y luego un error que, bueno, se le vamos a poner, que es un error humano, el de Alfonso, que le roba a un jugador del Huesca un balón por pillería, se pone 1-0, pero luego creo que la jugada de la semana o la jugada de lo que se va de temporada es la del segundo el gol del Real Oviedo. Es decir, Saúl y Aaron Ñíguez creo que han hecho la jugada que va de temporada. Pedro, ¿hacen ustedes lo bueno o lo malo en un partido? ¿Les da El partido aburrido, les dijo el da tiempo a todo? Fallamos el penalti, nos casi marcamos el gol y luego hacemos el empate. Coincido, yo creo que el partido se pudo haber ganado por juego y por ocasiones. Yo creo que el Huesca prácticamente no, sí verá que tenía 2 bajas importantes, sobre todo con el Cucho que salió al final, pero el Huesca no prestó casi, o sea, no plantó cara al Oviedo a lo largo del partido y fue el dominador el Oviedo durante casi los 90 minutos, y fue una verdadera pena pues no sacar los 3 puntos, pero bueno, ahí era casa del líder y al final un punto fuera, pues a reforzarlo si se puede en Vallecas. Perfecto. Juan. Sporting, victoria, que es lo importante, lo que hace falta ahora, ¿no? Sumar puntos, Joaquín. Luego lo del juego, lo de la parada de Mariño al final, la segunda parte, habrá tiempo para hablarlo, pero lo primero era ganar y se ganó, ¿no? Efectivamente, es importante empezar el año ganando. Me parece que llevamos 14 o 15 años que no ganamos el primer partido en el primer partido del año. Efectivamente, entonces me parece que fue, sobre todo psicológicamente, muy importante recortar puntos contra equipos que están arriba. Anímicamente creo que te vino muy bien al club, al equipo, estos 2 partidos jugados en casa, haber marcado 6 goles y la cantidad de ocasiones que han creado. El problema que tenemos que hablar, que supongo que hablaremos después, es defensivamente, que el equipo ha tenido muchas lagunas. Aitor, valoración, ¿qué hacemos de esta victoria? Pues la valoración es buena, porque lo principal es conseguir los 3 puntos, pero me voy así a medias por la fragilidad defensiva, y aparte de la fragilidad defensiva, de algunos detalles que no me gustaron del Pipo Baraja en la segunda parte. Me quedo con la primera parte del Sporting. Vale, decía Joaquín antes que lo importante es la victoria. Fíjate la clasificación, que de los 10 primeros, tan solo 3, el Sporting, Osasuna y el Cádiz, consiguieron la victoria, con lo cual es una semana para estar contentos pese a todo, ¿no? Efectivamente, lo que estoy comentando. Me parece que hoy en día la segunda división está muy igualada, quedan 21 jornadas. Yo comenté aquí siempre, cuando el Sporting llegó a estar líder, de que la Liga, la segunda división es muy difícil, muy igualada. Me comentaban de aquella, me parece que está grabado, que el Sporting primero. Sí, lo dije personalmente, que el Oviedo no sé qué puesto. Ya nos está buscando deberes la hemeroteca de No, decimos segundo, decimos tercero, y me preguntaban que si el Oviedo era objetivo, que si había candidato el Oviedo está en promoción al ascender. Yo dije que sí, como otros 10 o 12 equipos, se está demostrando que quedan 21 jornadas y que esto va a dar muchas vueltas todavía. Marco. Final de primera vuelta. ¿No? Se enfrentaba el primero contra el tercero, el segundo contra el cuarto. Al final, que todos los de arriba, todos los que van por encima del Real Sporting de Gijón, era imposible que ganase, ¿no? Es decir, algunos iba a dejar puntos, iba a dejar 3, iba a dejar 2. Perdona, pero fíjate que el Numancia no pasó del empate con la Cultural, el Rayo perdió en casa.
El Lugo también perdió con el Almería, que está en la zona baja. O sea, parece que se pusieron un poco... La categoría es así, es decir, nadie gana sin bajarse del autobús. Es decir, hay que disputar los 90 minutos. En 90 minutos puede haber errores como el de Alfonso Herrero ayer, puede haber golazos como el del Real Oviedo ayer, puede haber paradas como la de Mariño el sábado en el Molinón. Salvadora, ¿no? Para eso está, para eso le pagan. Es decir, un equipo que, bueno, pues dominó durante 30 minutos al Córdoba y volvió a tener los mismos fallos que venía haciendo con el señor Paco Herrera, ¿no? Por lo mismo se le echó a Paco Herrera, por el equipo echarse atrás, por el equipo no saber ganar los partidos. Es decir, nadie va a ganar fácil en esta categoría. Cualquier equipo al que te vayas a enfrentar va a ser muy difícil. Es decir, todo lo que puedas puntuar fuera de casa, bienvenido sea, y si eres capaz de ganar en casa y meter goles como mete el Sporting, que lleva 20 y pico goles en casa, ¿no? Es decir, eso al final te da pues una comodidad muy importante en la clasificación. Alusiones, lo dice Marco. Otra vez, segunda parte, yo no digo media hora, podemos ampliar incluso el primer tiempo, en el que, bueno, es verdad que el Córdoba tuvo ocasiones, pero tuvo más el Sporting, esa de Barba, que la saca él prácticamente, que iba para adentro, que era otro gol del Sporting. Pero ¿qué le pasa a este equipo? Pasaba con Herrera, pasó otra vez ahora. Son muchos partidos ya, el del Oviedo, el del Huesca, Lorca, que al final o Mariño salva o nos remontan. Yo lo que creo es que el Sporting tiene que trabajarse más defensivamente. Creo que se están trabajando otras cosas, más que la defensa. ¿Falta un central? Entonces, ¿Falta un lateral? Yo creo que falta un central. Por ejemplo, la defensa estuvo muy mal, a mí no me gustaron nada. Llevo diciéndolo desde el principio, Jordi Calavera a mí no me acaba de convencer. Y para poner a Jordi Calavera pongo a Lora, aunque esté tocado, esté lesionado, lo que sea. Sé que está lesionado, Cojo no va a poder jugar, pero a mí Calavera me sigue sin convencer. Alex Pérez no sé qué le pasa, no es el central que yo vi en las primeras jornadas, que oye, podía dar un poco de seguridad, ahora está un poco bajo. Fede Barba está en un nivel tampoco que digas que puede ser bueno, y es que en líneas generales la defensa estuvo mal. Joaquín. Bueno, yo sobre todo discrepo un poquitín con Aitor con los dos centrales. Con el lateral derecho me parece que sí, porque Jordi Calavera me parece que ofensivamente puede que sea de los mejores jugadores que tiene el Sporting. Estamos buscando extremos, me parece que hacia arriba va de maravilla. Pero igual esa es la solución del extremo, que juegue Calavera de extremo derecho. Sí, yo lo estaba comentando el otro día, pero sin embargo, por ejemplo, defensivamente me parece que es un hueco, es un agujero. Aquí, por ejemplo, cuando vengas dentro de 3 semanas, el Oviedo, si es inteligente, van a cargar el juego sobre la banda. Calla, no lo digas. No, exactamente igual, porque igual no juega. Tiene hilo directo, no lo digas. Bueno, yo estoy dándoles opciones todavía. Puede jugar, yo qué sé. Lora. No, puede jugar Juan Rodríguez, que jugó también de lateral derecho, ¿no? Final de la primera... Seguimos con los parches otra vez. Juan Rodríguez de lateral derecho, es que seguimos con los parches, por favor, que somos el Sporting. Final de la primera vuelta, bueno, el equipo está más arriba de lo que pensabais, el equipo... Yo creo que un balance muy positivo, es decir, en un momento determinado del campeonato dio con la tecla del sistema. Discrepo yo no con Pedro, sino con Anquela, en que el bueno tiene que correr y el menos bueno correr el doble. Es decir, al fútbol se juega con calidad. Es decir, cada vez que tiene el balón Saúl, cada vez que tiene el balón Aarón, cada vez que el balón pasa por gente de calidad, esperemos que Fabrini, que mañana se incorpora a los entrenamientos de la primera plantilla, pues al final el dar con la tecla del sistema, el dar la tranquilidad en la portería con Alfonso, a pesar de todo lo que ayer salió en todas las televisiones, yo creo que mundiales, es decir, esa tranquilidad que ha dado pues ahora mismo Alfonso y esa línea de 5, que a veces se convierte en 4, pero normalmente ahora mismo el Oviedo es un equipo muy fiable. Pedro. Final de la primera vuelta, 36 puntos. Comenté aquí que el día del partido con el Lugo en el descanso las cosas cambiaron, afortunadamente cambiaron para mejor, y ahí el equipo empezó con una línea ascendente. 6 partidos creo que son sin perder, 5 ganados, tiene empate de ayer en casa del líder. Sigo viendo al equipo como un bloque, un equipo compacto, un equipo que no hay mucha diferencia entre líneas, sino que, es decir, en el Sporting, por ejemplo, hablan de pobre en la defensa o que coge a la defensa. El Oviedo realmente no, es decir, el Oviedo tiene una defensa férrea, una defensa que sabe a lo que juega, luego el juego hacia arriba es muy claro, sobre todo cuando cogen el balón los que lo tienen que coger, que es cuando se nota la calidad, que son Saúl y Aarón, como claro ejemplo, bueno, no hacen Moss ayer, pero bueno, al final
define a Aarón de manera perfecta. Y bueno, queda toda una segunda vuelta. No es lanzar las campanas al vuelo, pero hay que ser realistas y hay que ver al equipo que está en una posición inviable. Yo con eso que está hablando Pedro lo estoy viendo mucho más fiable, pero desde que pasó la defensa de 5. Porque estáis hablando que a veces de jugar con 3 centrales, cambió el esquema, pero anteriormente el Oviedo pasaba como Sporting, que los primeros 9 o 10 jornadas el Oviedo defensivamente era un coladero. Yo veía los partidos del Oviedo, entonces estoy diciendo, desde que cambió igual la defensa de 5, o que a veces quedan de 3 que te echan los laterales. Partidos le han hecho 2 goles, claro. Entonces, eso que estoy diciendo muchas veces, de que aquí se critica a veces que puedes jugar con una defensa de 5, el Oviedo cambió a defensa de 5. Al final no es la defensa de 5 y los 3 centrales, sino es que le viene como anillo al dedo a los 2 laterales. Es decir, a Mosa y a Johannesson son laterales ofensivos. Un dibujo que le viene perfecto, porque al final sabes que siempre vas a tener a alguien que te vaya a hacer la cobertura, que vaya a salir en la ayuda. Entonces, decir, perfectamente, pues yo creo que a lo mejor él lo vino estudiando. Cuando tuvo bajas, Nel es verdad que nunca se quejó y logró dar, pues en un momento determinado, con el sistema que ahora le viene de perlas. Juan, sí, pero eso, sí, por matizar eso. Eso, por ejemplo, lo intentó hacer para correr a un par de partidos, cuando sacó a Sandao, cuando hizo, no de mando, pero sí durante los partidos, algo imagino que lo habría ensayado, porque también tiene 2 laterales muy ofensivos como son Calavera e Isma López. Y tampoco le funcionó. Lo que sí parece es que está muy bien trabajado el sistema de Anquela, con los jugadores que tiene Anquela, que no es algo improvisado, como daba la sensación que lo hizo. En el Tartier, el Oviedo mete 2 goles clavados, uno en cada portería, uno con Johannesson y otro con Coutinho. Es decir, entrando desde atrás, tras un previo centro de Linares, y son clavados. No obstante, Marco, la confianza en los esquemas te los dan los resultados. Eso está muy claro. Nadie valora cuando las cosas van bien, nadie critica, todo es perfecto. Es decir, ayer el fallo de Alfonso, por muy reiterativos que seamos, lo hace Juan Carlos, y yo creo que no hay VAR ni persona que no se acuerde de su madre, con todos los perdones. ¿Creéis que le puede pasar factura a esto a nivel de confianza? Alfonso, que estaba pletórico. En la siguiente salió espectacular arriba, sacó una mano que pasó el balón por el medio del campo como 3 o 4 metros. Es decir, se ve que el chaval está pues centrado, vio que fue un fallo pues humano, miró a un lado, miró al otro y no se dio cuenta que estaba justo detrás de él, pero se ve que está con mucha confianza. Por cierto, lo hemos comentado antes, incluso comete, a mi entender, un pequeño error en el minuto 93, cuando aquello se puede poner regular, saca muy rápido, algo que había hecho perfecto Mariño en 2 goles en Gijón, y yo creo que era un partido para dejar absolutamente ya morir. Señores, vamos a jugar a secretarios técnicos. Necesita el Sporting, necesita el Oviedo. ¿A quién fichamos, Joaquín? Bueno, Sporting necesita un extremo, a ser posible zurdo. Ya, pero tiene a Isma López, tiene a Rubén García. Nombre, si quieres. Hablamos de Johnny, claramente, ¿no? No, a mí Johnny particularmente no es un jugador que me gusta. No, entonces ¿a quién traerías? No, yo no soy el secretario técnico, ni sé el dinero que hay. Es lo que tiene que jugar. La afición tiene que jugar a eso. Hay que jugar, pongo, quito, traigo, yo te estoy diciendo un jugador interior. Pero a ti no te gusta. A mí particularmente Johnny no es un jugador. Eso lo vamos a grabar, fíjate. Sí, para ponértelo. Te lo diríamos entre 3 meses. ¿Está grabado? Sí, está grabado. Ojalá me equivoque, pero yo te estoy diciendo que a mí me gusta. Yo el último programa que vine, el último programa que hicimos, pedí para los Reyes a Johnny. Por ahí van los tiros, ¿eh? Juan, yo creo que es también de esa... ¿Verdad, Juan? Ojo, yo lo quiero. Lo quiero, pero no. Comparándolo con los otros que suenan, por ejemplo, Nahuel Leiva creo que va a fichar por el Barça B, me parece, según leí. Lo tiene casi hecho y... Sí, Nahuel Leiva. Y luego el de Leibar, que no lo quieren ceder. Bueno, se hace futbolista en el Oviedo, explota en el Sporting, yo creo que es un futbolista interesante. Viendo lo que está sonando, lo prefiero. Platón del Avilés, que por eso si no fichó luego Belardo para el Sporting. Si no viene él, vuelvo a recalcar, tienes al B. El señor es el Real Oviedo. El Real Oviedo ¿Qué le hace falta? Ficha a Fabrini para el mercado de invierno. Perfecto. Ficha a Toché para el mercado de invierno, con una pretemporada, y yo creo que va a caer con él. Es decir, es del agrado del técnico, yo creo que es un futbolista que le puede venir muy bien al fútbol del Real Oviedo. Una persona futbolista que, a pesar de su lesión y a pesar de no tener minutos en el Leganés, pues es un futbolista que puede dar mucho al Oviedo, porque es una persona que arriba trabaja mucho, que puede tener gol, que puede ayudar en la presión de la salida de los equipos contrarios, y yo creo que con eso el Real Oviedo terminaría la temporada muy arriba. Se hablaba de Lemos, hoy anuncian que Lemos se va para el Lugo.
Y yo creo que va a venir Koné. Yo creo que va a venir Koné por lo que comenta Marco, que es del agrado del míster, y creo que Koné quiere venir. Te voy a decir una cosa, el Sporting ahora tiene seguro fichados a los 20 jugadores del equipo más goleador de todo el fútbol nacional español, que es el Sporting B. 20 jugadores disponibles. Ascenso asegurado. Tiene donde escoger. Levanten la segunda tiene donde vuelta. escoger porteros, centrales, laterales, mediocentros, delanteros, extremos. Al margen de Johnny, que sería un gran fichaje, un gran aliciente, pero ahora tiene a los 3 que están jugando. Nacho Méndez, tiene a Juan Rodríguez como tercero o cuarto central, tiene Pedro Díaz en el medio campo, tiene delanteros como Claudio Medina, tiene extremos como Bertín, Callarga, Víctor Ruiz, otro defensa que encima a balón parado es un portento poniéndolas. Es decir, tiene algo que no tiene, por ejemplo, otros equipos de la categoría, que es un filial que va segundo, arrasando, que puede ser líder el domingo que viene, del grupo segundo de la segunda B. Tengo tanto, pero no cojo nada. Tiene donde elegir, esa es otra cosa. ¿Y por qué no lo hizo Paco y no lo hace ahora Baraja? Baraja convocó a un lateral izquierdo, sí, porque se lesionó a Canella, subió al del B. Me estás contando que tenéis 20 no sé cuántos. Nacho Méndez lleva siendo titular en 3 de los últimos 4 partidos. Y tú dijiste aquí de manera textual, que luego dices que te la saco todas, textual, que teníais un plantillón. Si tienes un plantillón, no necesitas al B para nada. No, y tampoco fichar entonces. Sí, a lo mejor no ficháis. Tenemos plantillón, tenemos. Si Torrecilla le da la neura, de mano ya fichaste esa Baraja, ya gastasteis. Sí, es verdad. Un poco plantillón, yo creo que sí hay. Está claro, sí. Pero más que plantillón, hay 8 o 10 jugadores que yo te he dicho antes que lo suspendería, ¿no? Porque no están rindiendo a lo que se esperaba. Pero buen equipo titular, dime una banda derecha mejor que Carmona, dime una mejor que Isma López o Rubén García, Sergio Álvarez, correcto, delantero como Michael Santos, Stepovic. Te habla de Stepovic. Bueno, sí, para mí todos estos equipos, pocos tienen jugadores como Stepovic, de los 10 primeros. Y es suplente en el Sporting. Sí que es verdad, un poco como decía Marco, y estoy de acuerdo con él, que se le ha visto a Baraja de nuevo con miedo a sacar de eso, porque a quien sienta el otro día es en el momento que llega Sergio, a quien vuelve a sentar es a Nacho, ¿no? Eso es hacernoslo mirar. Te quiero decir, hay 2 futbolistas que son muy iguales y vuelve a apostar por ellos que son muy iguales, ¿no? Y sigue faltando, entiendo, juego. Pues escúchalo, yo la primera parte puedo recordar de que juego al Sporting, me parece que tuvieron posesión de balón, que han creado infinidad de ocasiones de gol. Me recuerdo que en los primeros 10 minutos que tuvo Rubén, 2 goles que te marcan, una que sacan bajo palos, otro remate de Michael Santos. Estás hablando de que tuvieron muchísimas ocasiones de gol y han generado. Entonces, sí, pero fíjate que el Sporting, que si es la apuesta de Baraja, está perfectamente bien planificado. Fueron a la contra casi todos. Porque, por eso digo que le viene bien un jugador como Johnny, sea zurdo, sea diestro, porque le hace falta gente rápida, que sepa poner balones a un tío que lo remata todo, con el tobillo, con la chepa, con la nuca, como es Michael Santos. Entonces yo creo que si lo que queremos jugar, incluso en casa ante un equipo de la zona baja, como el Córdoba, es a darles el balón y salir a la contra. Eso lo hizo el Atlético de Madrid en segunda división de Luis Aragonés, jugaba eso. En el Calderón, en su campo con el Poliegido, jugaba a la contra. O sea, no pasa absolutamente nada. Yo lo he comentado antes en el tema del Real Oviedo, además, y lo podemos comentar en el Sporting. Los 2 equipos con los que menos ha sufrido el Oviedo, pero con mucha diferencia además, en el campeonato ha sido con los 2 primeros. Han sido los 2 equipos que menos ocasiones les han hecho al Oviedo. No sé si estaréis de acuerdo vosotros. Además, Álvaro dijo que vino a jugar al empate, que venía a ver si en una estrategia era capaz de hacer daño. Es decir, fue capaz de sentarse en la sala de prensa y decir eso. Es decir, pasar por aquí ha pasado Osasuna, ha pasado Lugo, ha pasado Numancia, ha pasado Cádiz, todos han perdido. Es decir, han pasado los equipos que ahora mismo están en playoff. El Oviedo solo ha perdido con Granada y con Rayo Vallecano, de esos que están en esa zona. Pero a lo que comentabas. De 6 quitas al Oviedo, te quedan 5, perdió con 2. A lo que comentabas. Tampoco es que haya arrasado. Más fácil, en vez de fichar 22, hubierais fichado a Alberto Díaz, técnico del B, y alguno fijo que sacaría, ¿no? ¿No? ¿No sería así, no? Bueno, era una sería la forma. Era una opción, tú si saques a alguien de la cantera, posiblemente te saque. Cuando Baraja viene, sí que es verdad que si había una persona que no va a apostar podía ni Baraja ni Anquela en el Oviedo. Ahí estoy de acuerdo contigo, por la gente de la cantera. Yo digo que lo que tiene es la opción, tanto Torrecilla como Baraja, a echar mano de 22 chavales que están arrasando en Segunda División B en su año de estreno, que venían de tercera. Luego ya que lo que apuesten por la cantera o no ya es otra cosa. De mano viendo la plantilla del Sporting, es cierto que no es fácil mejorarla, porque ahí está el currículum de la mayoría de ellos y los que han jugado en Primera División. Pero luego hay otra parte, y es que es evidente que si alguien conocía las carencias de ese equipo y alguien sabía si las sabía, era el entrenador del B. Yo la verdad es que no comparto para nada el hecho de la llegada del Pipo Baraja, pero
bueno, vamos a ver. Sí, tenemos que presumir de mareo. Sí. Presumimos, los sportinguistas somos muy de eso, de presumir de mareo. Yo este año yo lo hubiese puesto. O sea, cuando cesaron a Paco Herrera, presume de José mareo Albert, porque evidentemente la historia estará ahí para presumir de José mareo. Albert, sí, pero es que ahora no. Bueno, eso lo dijo Paco Herrera en su día, ¿no? Cuando subimos... Que tanto mareo, pero que al final no había de rasgar. Pero ha sido él. Lo que han demostrado... No de mareo, de asturianos. De asturianos, perdón. Lo que han demostrado es que el año que subimos con los guajes de mareo, con Abelardo, lo que demostramos es que subimos por imposición, porque no quedaba otra de jugar con los que teníamos. Eso es lo que ha demostrado. Y ahora pones al Pipo Baraja, no. Bueno, señores, si queremos algo, centrarnos en un proyecto hablar de bueno. Esto un mes después de que ya esté fichado Baraja y ya lleva 3 partidos, yo creo que la decisión ya está tomada y ya está trabajando. Ahora hay que apoyarles, Bueno, pero puede ser criticable. Es decir, yo estoy completamente de acuerdo y lo dije aquí. Yo creo que para seguramente me equivoque y el Sporting subirá y me comeré lo que voy a decir, ¿no? Pero para un proyecto, yo creo que Baraja no es el entrenador para un Sporting para buscar un ascenso. Creo. Lo fichas en el caso para este año en y el caso del Sporting, viendo su realidad en cuanto a asistencia, en cuanto a espectadores, en cuanto a eso, no hay un proyecto. Lo que hay es una exigencia. Una urgencia. Una urgencia máxima. Es normal pues y lógico. Yo creo que con esa urgencia y con esa exigencia, para mí, este entrenador no está ni por currículum, ni por trayectoria, ni por bagaje capacitado para subir. Que luego a lo mejor pasa, esto es fútbol, pero a priori no. Yo añado más. Comparas el currículum entre José Alberto, el del Sporting B, aunque sean categorías inferiores, y es mucho mejor que el de Pipo Baraja. Pero no hay que engañarse, en el Oviedo hubiese ocurrido lo mismo. Sí, lo ha hecho durante muchos años, además. Al final, y el Oviedo lo sigue haciendo, es decir, al final, cuando traes y apuestas por un entrenador fuera de Asturias, fuera de la cantera, sea del Oviedo, sea del Gijón, pues al final lo que vienes es a intentar tus objetivos, que es subir. Y si puedes traer al mejor de primera, al mejor de segunda, los traes. No te vas a mirar ni en el requesón ni en mareo. Es decir, eso está muy claro. Es decir, a la prueba está que cuántos jugadores han jugado del Vetusta este año con el Oviedo. Es decir, contaditos, ¿no? Viti y Johannesson, que ya llevan la plantilla. Es decir, han salido contaditos. Es decir, jugadores que prometían mucho han vuelto a la tercera división. Lo que está claro es que además las dos plantillas tienen ya señalizadas una serie de futbolistas que difícilmente van a jugar, que les encantaría que salieran, pero eso es otra historia. Los tiene el Sporting y los tiene el Oviedo. Jugadores claramente descartados, que no contaba Baraja, por ejemplo, no ha convocado a Borja Viguera en ninguno de los 3 partidos, Sandao, Quintero, Rachid, son jugadores que están llamados a intentar buscarles salida porque no contaba antes o contaba muy poco para correr con ellos, y ahora desde luego que Baraja tiene una idea muy clara de los jugadores con los que quiere contar. Un pequeño matiz de lo que íbamos antes de los proyectos. Yo entiendo que un club de cantera debe tirar de cantera para todo, pero también hay un tema que son las prisas y los proyectos a cortísimo plazo, el volver a primera cuanto antes. Yo entiendo lo que han hecho las dos directivas del Sporting, me pongo la piel de abogado del diablo. En este caso, el Oviedo, Anquela, dice, vamos a hacer un proyecto con un perro viejo de segunda división, un tío que conoce la categoría, que va a hacer que estos chavales corran y tal. Boom. ¿A quién? El Anquela, que metió al Huesca, que el Huesca venía casi de segunda B, en playoff. Es ir sobre seguro, que luego te sale bien o te sale mal. Y el Sporting con Paco Herrera hizo lo mismo. Dice, ¿cuál es el entrenador con mejor currículum de España en segunda división, con más ascensos que estén activos? Paco Herrera, y lo trajeron del Valladolid. Claro, que no salió bien el caso de Paco Herrera y ahora cambia. Otra cosa ya es el decir, vamos a darle la patata caliente a un entrenador con toda la proyección del mundo, que lo está haciendo fantásticamente bien desde la cantera del Sporting y antes en la del Oviedo y otros equipos. No sé si cuando lo Oviedo, con equipos de Oviedo, en el Covadonga estuvo, si no me equivoco. Sí, hace años, en el Covadonga, eso es. Y le estropeamos el proyecto de este año de segunda B, le ponemos la obligación de tener que subir como sea, que el Molinón se lo coma si el equipo no sube, y luego hay que echarle, porque entonces ya, yo entiendo que hay que valorar todo. Entonces, últimos 2 minutos, es entrenador nacional, igual que el Pipo. Sí. Aquí lo que no se puede es poner... Y además es cantera, claro, y cantera como los demás. Conoce hasta el último sí, dicho todo eso, yo hubiera apostado por José Alberto. Pero entiendo lo que... Hoy en día, cualquier entrenador profesional que esté en paro, la obligación de él es conocer el fútbol. Y Pipo Baraja estoy como... Pero no segunda vez, no, hombre. Última pregunta, si sois tan amable, que ya estamos muy cerquita. Menos de un mes el derbi, señores. ¿Qué les dice esto? ¿Qué sensaciones tenéis? Porque estamos ahí muy cerquita. Pues las mismas sensaciones que tenían cuando fuimos al Molinón, ¿no? Es decir, ellos se veían con esa grandeza
de que tenían de Gijón, de que ya iban a subir en el mes de septiembre a la primera división, se veían muy superiores al Real Oviedo hasta el segundo tiempo que les puso la tierra Anquela, y ahora mismo pues el Oviedo se ve con esas ganas de que pase cualquiera por el Tartiere, que se va a ir para casa de Batir. Pedro, el derbi. Muchas ganas del derbi, yo tengo muchas ganas. Para mí no es un partido más, seguro que para Juan es un partido más y 3 puntos más, pero la verdad que muchas ganas y yo creo que sea una fiesta. Yo tengo ganas de volver a pasar por Tartiere con el equipo grande, ganar de nuevo, como lo hicimos con el filial las últimas veces que vimos a Tartiere. Entonces, por eso te digo, no estoy de acuerdo contigo, porque estás diciendo que somos randones de Gijón, que estamos faltando un poquitín al respeto a la afición, que en septiembre vamos a subir, y si yo estoy aquí y me escuchas aquí, yo nunca dije que fuésemos a subir en septiembre. Entonces me estás faltando el respeto. No, toda la afición, no toda la afición habla de que nadie va a subir en septiembre, ni Barcelona va a ganar Liga en septiembre, ni Real Madrid va a ganar Liga en septiembre. No te enfades, esa es una manifestación todavía en la salida de Paco Herrera, diciendo que en Gijón se quería subir en diciembre, y te lo enseño. Pero en Gijón, una cosa es lo que se puede decir, otra cosa es lo que se vaya a hacer en realidad. Estamos muy justinos. Sí, estamos, te dejo cerrar. Te pido perdón. Es lo que siento por tu parte, que ibas un poquitín por encima. Yo nunca, perdona, nunca. Yo te hablo a nivel particular. Yo nunca me he sentido por encima absolutamente. Pero sinceramente, acabas de decir que tengo ganas de volver a ganar. Con el equipo. Y solo habéis presumido en toda la tertulia del B, del equipo máximo goleador. Yo escucho. Y ahora, ahora acabas de decirlo. Estoy muy justo, seguiremos con ello. Te toca tiempo para. Pienso que tenemos que ir al Tartiere a ganar el partido, por supuesto. Va a ser difícil, tenemos que sudar mucho la camiseta, tienen que sudar mucho la camiseta los jugadores, porque el Oviedo está jugando bastante bien y está compitiendo muy bien. Perfecto. Juan, te toca cerrar la sesión. Nada, simplemente entiendo que hablar del Sporting B trae recuerdos a algunas personas que no muy gratos. Para otros sí, porque va a estar Pablo Pérez, va a estar Carlos Castro, que ya jugó aquellos partidos. O sea que bueno, tiene todavía algún recuerdo. Algún jugador. No, esos no estaban estaba en el Sporting en aquel momento. Pero bueno, está claro que va a ser un partido precioso y vamos a estar todo el mes, ¿no? Todo lo que nos queda para tiempo por delante para hablar de todo ello. Nada, que ganemos al Alcorcón, Joaquín, Aitor, y feliz año, muchas gracias por estar con nosotros. En el caso del Real Oviedo, pues gracias por estar. Querías apuntar una cosita muy rápida. Nada, muchas gracias. Bueno, para el próximo lunes. Gracias, Carlos. Bueno, señores, cerramos la sección. Nos espera ahora mismo, bueno, se queda conmigo Juan. Tengo que recuperar muy rápidamente a Pablo porque tiene que hacer el análisis de los próximos rivales, el análisis del Rayo Vallecano y también, en el caso del Sporting, del Alcorcón. Va a ser dentro de un momento. Juego de dos, recta final del programa, primer programa, ya saben ustedes, del año 2018, y tenemos a Pino con los últimos retoques, con los últimos arreglos. Ya esperamos tenerlo muy prontito. Mientras eso se produce, pues tanto Pablo como Juan se han quedado con nosotros un ratito, porque nos van a hablar por un lado del Rayo Vallecano y por otro lado del Alcorcón. Pablo, ¿qué espera el Real Oviedo ese viernes a las 9 de la noche? ¿Qué nos vamos a encontrar en Vallecas? Bueno, pues es el segundo partido de esta montaña rusa que tiene al inicio del año, una vez superado el escollo de Huesca. Segundo partido consecutivo fuera de casa contra un rival de playoff de ascenso, que perdió esta semana precisamente en su casa 2-3 en el descuento frente al Nastic, pero que es un rival de los tenidos en cuenta para cualquier cábala, cualquier apuesta en el ascenso. Y que el Oviedo debutaba contra él y precisamente que perdía. Inicia la segunda vuelta, es el único partido o el único rival contra el que perdió el Oviedo en casa, 2-3, allá por el mes de agosto, que ya queda un poco lejos. En casa tiene resultados positivos, 6 victorias, 3 empates y 2 derrotas. No es un punto inexpugnable, pero sí que es cierto que está manteniendo una cierta regularidad, sobre todo porque hay que tener en cuenta que de las 2 victorias, una se produjo este fin de semana. Va a tener una baja importantísima, como es el delantero Raúl de Tomás, que veía la quinta amarilla el pasado sábado. Ayer fallaba un penalti, por cierto. Que también fallaba un penalti, al igual que lo hizo el Oviedo.
pero que me imagino que jugará el Chori Domínguez en su lugar, que podrá ocupar esa posición. Y también hay que hablar en este caso, de un jugador que llega de lesión, Dorado, fijo en el eje de la zaga, vuelve, en teoría, que está ya en las últimas paradas de su recuperación. ¿Un equipo goleador? Un equipo goleador, pero también un equipo que recibe muchos goles en casa, 18 a favor, 13 en contra. Eso habla bien para equipos que atacan y que meten goles como el Oviedo, pero también va a poner a prueba la defensa del Oviedo, que tiene prácticamente a todo el mundo apercibido. Verdés sancionado porque vio la quinta amarilla, aunque tampoco la quinta amarilla, pero tampoco está contando con la confianza del entrenador en estos últimos partidos, así que Verdés no tendría que alterar nada, pero sí que es cierto que es otra buena prueba del Oviedo para medirse de cara a ver dónde puede estar en la tabla, si puede optar al ascenso directo o si se queda en playoff. Lleva mucho sin perder, por tanto, yo creo que hay que mantener esa racha positiva. Perfecto. Recuérdame cuál es su entrenador y quién, a tu entender, es el mejor futbolista. Yo creo que el mejor futbolista pues se divide en dos. Yo creo que Trejo, que lo va a conocer Juan perfectamente porque tiene pasado rojo y blanco, es uno de los futbolistas a tener en cuenta. Raúl de Tomás no va a jugar, así que no nos vamos a preocupar por él en este partido. Y también es importante en Barba, que es muy rápido, la verdad que son dos puntales, uno en cada banda. De hecho, Trejo el otro día lanzó 2 balones al travesaño en lo que fue la derrota de su equipo en casa. ¿Su entrenador, un exfutbolista de la casa? Mitchell. El señor Mitchell. El señor Mitchell, pues la verdad que desde que coge el equipo está mejorando, está jugando bien, aunque sí que es cierto que se le pide un poco más, sobre todo porque el Rayo arriba tiene mucho potencial, aunque en defensa yo creo que sí que es el talón de Aquiles del equipo. Hombres muy experimentados como Amaya, que aunque sí que es cierto que este año no tiene el protagonismo de otros atrás. En defensa también tiene a Alex Moreno, que es un lateral izquierdo que se prodiga muchísimo en ataque y que si te descuidas te llega a línea de fondo para dar una asistencia. Por tanto es un partido complicado, es un equipo que, como digo, va a estar luchando con el Oviedo ahí arriba a final de temporada. Y es importante también tener en cuenta que es el inicio de la segunda vuelta, que ese rival de momento te tiene ganado el Golaveras 2-3, por tanto una victoria por un gol te mandaría a valorar el Golaveras general, y si puedes vencer de más de 2 goles, hablando ya de una victoria, pues ya te permitiría pues superarle en caso de empate de puntos. Juan. Ya buscáis el golaveraje general y todo. Pero hay que tenerlo en cuenta, porque ahora ya, al igual que el Sporting, empieza la segunda vuelta, hay ciertos rivales que se presupone que van a estar arriba, como es el caso de Numancia, que por cierto, que Mitchell sustituyó en su día a Rubén Baraja, actual entrenador del Sporting, que a su vez Baraja sustituyó a Sandoval. O sea, al final todo queda en casa, como lo de Anquela en Huesca contra Rubik y tal. Al final es un pequeño círculo que tenemos montado aquí entre 5 o 6 equipos, y nos vamos cambiando cromos. Perfecto. Hablamos del rival del Sporting. Sí, el Alcorcón, que le entrena Julio Velázquez. Julio Velázquez es este entrenador que despuntó tan joven, primero en el filial del Valladolid, y hoy coincidí con él una temporada, un chaval majo, muy joven de aquella. Sigue siéndolo, ¿no? Con 36 años, un chaval todavía, ¿no? Sí, es cierto. Y como despuntó del filial de Valladolid, se lo llevó el Villarreal para su cantera. Y de ahí acabó estando en el primer equipo. Creo que fue el año que bajó el Villarreal, todo el día que tuvieron. Correcto. Luego eso le sirvió para ir al Betis y llegó a ser entrenador. O sea, que lleva una trayectoria dilatada, no le han salido bien las últimas experiencias, y por eso digamos que ha bajado un poco el nivel en cuanto a club, ¿no? Pasar del Betis al Alcorcón, de primera a segunda, desde luego no es lo mismo. Pero está haciendo una buena campaña, el Alcorcón está a mitad de la tabla. Es un técnico que es fiel a sí mismo, él siempre, da igual en el equipo que esté, intenta, dependiendo de los jugadores que tenga, lógicamente, ser un estilo Setién, un estilo Guardiola, intenta tocar, no le gusta el pelotazo, le gustan las ayudas, la presión en campo contrario. Bueno, lo sufrió el Sporting en la primera jornada de Liga, que aquella tarde calurosísima de la meseta española del mes de agosto, con el 0-0, el debut de Paco Herrera. Apenas hubo ocasiones para ningún equipo, por eso, porque los dos querían presionar muy arriba y se asfixiaron entre el calor y la presión de ambos, intentando tener la pelota, sobre todo más el Alcorcón. El Sporting buscó más la contra, pero bueno, va a ser un partido, en principio no va a ser sencillo, lógicamente, como no lo fue el del Córdoba, pero el Sporting necesita puntos, y estos 2 encuentros en casa seguidos contra Córdoba y Alcorcón tiene que recuperar lo perdido en los 2 meses últimos de Paco Herrera, así que no hay ningún tipo de excusa para que el Sporting no consiga los 3 puntos el sábado desde las 6 en el Molinón. Si te tienes que quedar con un futbolista, ya cerrando... Hombre, pues un futbolista que no va a estar, que es importante, es Errasti, centro del campo, que fue expulsado este fin de semana. El Alcorcón empató contra el Reus, acabó con 10 jugadores, así que es una baja importante y positiva para el Sporting, pendiente lógicamente de los recursos ante competición, apelación, esperemos que no se lo quiten y que Julio Velázquez tenga que hacer una piedra de toque. Y luego, conocido por la afición del Oviedo, Jonathan Pereira, siempre es un peligro, no está en su mejor momento, ya está en sus últimos años de fútbol, pero además se le daba bien al Sporting siempre, este futbolista, siempre con el Racing de Ferrol, con otros equipos siempre le hacía la puñeta. Todo también en Villarreal, efectivamente. En Villarreal también, sí señor, así que habrá que tener cuidado con él, un delantero, bueno,
conocemos todo, rápido, habilidoso, con gol, así que hay que tener especial cuidado los centrales del Sporting, que no están tampoco en su mejor momento. Perfecto, era el análisis tanto del Rayo Vallecano como del Alcorcón, lo contaremos el próximo lunes, nos vamos, la cita, como les digo, el próximo lunes, 10 de la noche, estaremos hasta las 12 y vamos a ver cómo sea la jornada. Tengan ustedes una muy buena semana y muy buenas noches.